Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la sesión del solucionario de la PC, ¿ok? Y como ya se les ha comunicado, es una sesión donde se van a discutir las preguntas, ¿ok? Vamos a discutir las preguntas. Como ya se habrán dado cuenta, el Problem Set tiene dos versiones. Se parecen, la verdad, bastante, ¿no? Pero tiene ligerezas estas versiones. Y lo que se quiere es, lo que se ha querido es que, eh, a ver, vamos a compartir, ya. Entonces lo que se ha querido es que ustedes avancen en grupo en estos problemas. Tiene ligeros cambios para ver si se han dado cuenta y la idea es que se centren solo en sus preguntas, que no se vayan a pasar preguntas, porque hay diferencias, no es igual en ambos grupos, ¿no? Entonces, eh, perdonen un momento, quiero utilizar. Bueno, entonces seguimos mejor, ¿ok? Quiero hacer una cosa. Entonces ahora les voy a mostrar el solucionario, ¿ok? Vamos a trabajar con el solucionario a ver, acá está. Vamos a discutir. Tengo el solucionario de una sola. Como se parecen mucho, y solo voy a hacer ahí algunas diferencias de cuando se trata del problem set del grupo A y el problem set del grupo B. ¿Ok? Entonces, está. Acá estamos el problem set del grupo B también. Está. Listo. Ahora voy a conversar a compartir pantalla del grupo A. Entonces, esta es el problem set del grupo, perdón, a ver, grupo A, ¿ok? Y esto es el solucionario es de este grupo, ¿ok? El solucionario es de este grupo. El solucionario de la otra pues es súper parecido, es súper parecido el solucionario del otro grupo. Lo que se ha hecho es el solucionario del grupo A, pero es muy similar, ¿ok? Entonces, entonces vamos a empezar a ver, no, empezamos por acá. Está un poco grande esto. Ya, por ejemplo, vamos por la pregunta 1, ¿ok? Vamos por la pregunta 1. Aquí está la función de producción. Me indican cuáles son las condiciones que debe cumplir el gamma y alfa para que la producción sea del tipo neoclásico. Y con los supuestos sello de A se pide responder la B, la C y la D. Entonces vamos por el grupo A. En esta parte es parecida, solo que se diferencia en el último grupo. A ver, primero, cuáles son las condiciones que cumple una función de producción bien comportada es la siguiente, ¿no? Es una función de rendimientos que constantes a escala, ¿ok? Y que donde se cumplen las condiciones y nada, donde la productividad marginal, cuando el factor es muy pequeño, la productividad es grande, y cuando se tiene abundancia del factor, la productividad es muy pequeña, ¿no? Entonces también tenemos que considerar los dos. Entonces, para eso, vamos a pasar al solucionario, ¿ok? Y, a ver, vamos a ver, está acá arriba, acá está. Como pueden ver acá, la parte inicial, lo que queremos es que cumple lo de rendimientos constantes a escala, ¿no? Entonces por eso multiplicamos por un lambda cada factor. Entonces multiplicamos por un lambda y sale el factor, ¿ok? Multiplicando por un lambda y al final, a ver, acá donde está apuntando donde estoy apuntando ahí, me sale que el lambda va a salir elevado al alfa por el gamma. ¿Ok? El resto es A por L alfa más delta por, perdón, este es capital, no sé qué es el de acá, capital, K de capital. Acá debió ser K.
Entonces, K de capital a la alfa y elevado a la gamma. Entonces, me quedan lambda elevado a la alfa por gamma por la función de producción, es tal cual, pues, ¿no? A por esta función donde combina capital y trabajo para producir, entonces F de K de L. Entonces, si yo quiero que sea rendimientos constantes a escala, este alfa por gamma es igual a 1. Entonces, el gamma es 1 entre alfa. Esa es la primera condición. Y eso ya lo reemplazo en mi función de producción. Ya no dejo este gamma tal cual, sino que ahora lo coloco 1 entre alfa. Ahora, las condiciones y nada. ¿Qué están las condiciones y nada? ¿Y qué tenemos? ¿Cuál es la novedad con las condiciones y nada? Es que, bueno, como les expliqué, los rendimientos son decrecientes, o sea, la segunda derivada es negativa. Y con la productividad marginal, cuando mi factor es muy pequeño, es bien grande. Y mi productividad marginal, cuando es abundante de mi factor, es bien pequeño. ¿Ok? Entonces eso es lo que tengo que probar, en condiciones y nada. Entonces tomo la primera derivada. Tomo la primera derivada y como pueden ver, algunos me decían, Roberto, no se puede simplificar, o sea, no puedo sacar un solo L. Me sale K más K a la alfa más L al alfa, todo elevado a 1 entre alfa menos 1 por L. No se puede, no, o sea, dos veces aparece L, bueno, a dos veces aparece L o al K. No me parece una vez, no, sí se puede, se utiliza álgebra de exponentes y sale, ¿no? Como acá, ¿no? La función sale de la siguiente forma, ¿no? Una vez está L, una vez está el K. Entonces, para que se cumpla este supuesto de cuando el K vaya al infinito, para que cuando K vaya al infinito, esta es la productividad marginal del trabajo, por ejemplo, ¿ok? Para que la productividad marginal del trabajo vaya al infinito cuando L es cero, entonces acá está L, como pueden ver, es denominador, es un divisor, es denominador L. Entonces debe estar elevado a un valor positivo, pues, ¿no? Y sí, alfa es positivo. Y todo esto debe estar elevado a un valor positivo. Uno menos alfa entre alfa debe ser positivo. Entonces este es positivo y con conclusión alfa es menor que 1. Por tanto, por tanto, aquí está la condición sobre alfa también. Alfa debe estar entre 0 y 1. ¿Ok? Esto debe ser también, eso también se debe considerar. A eso también debieron haber llegado. ¿Ok? Y ahora, tengo que ver, mira, con lo mismo me ocurre con la productividad marginal del capital. Me ocurre lo mismo. Lo mismo me ocurre. ¿Ok? Está pasando lo mismo. La productividad marginal del capital depende de forma inversa de la cantidad de capital. ¿Ok? Entonces, cuando el capital es grande, la productividad marginal debe ser casi cero. Entonces, para eso debe estar elevado, alfa debe ser positivo. Y todo esto debe estar elevado a todo esto debe estar elevado a un exponente positivo. Entonces, igual, lo mismo que anterior. Alfa debe ser entre 0 y 1. Lo otro, a ver, para verificar que sí se está cumpliendo, la segunda derivada debe ser negativa, ¿no? La productividad marginal decreciente. Entonces, aplico otra vez derivada ya la productividad marginal y me sale lo siguiente, ¿no? 1 menos alfa, entre alfa, todo esto. ¿Y cuál es lo interesante? Que me va a salir el exponente menos alfa. Va a estar acá también multiplicando. El resto todo es positivo. Todo es positivo. Lo bueno es que aquí tengo un valor negativo que me hace negativo la segunda derivada de la función de producción con respecto a L. Y lo mismo ocurre para el capital. La segunda derivada de la función de producción con respecto al capital me sale negativa. Entonces se cumplen las condiciones y nada. Las condiciones y nada se están cumpliendo. Y claro, pues no, 1 menos alfa entre alfa debe ser positivo, ¿no? Y para eso alfa es menor que 1. Bueno, eso ya lo había ya anteriormente, ¿no? Entonces sí, es una función neoclásica y cuando alfa va de 0 a 1 es neoclásica y cuando ese gamma que había puesto, ese gamma es igual a 1 entre alfa. ¿Ok? Entonces así reemplazo mi función. Como pueden ver aquí ya he reemplazado mi función. ¿Ok? Acá está, reemplazada en mi función. Ya no está gamma, sino 1 menos alfa entre... Perdón, eso no. Ya reemplacé mi función, ¿ok? Ya reemplacé mi función. ¿Qué es esto de acá? Estas son las condiciones de optimización que está en la pregunta B, ¿no? En la pregunta B me dicen, hay las funciones de demanda por capital y trabajo, y grafique la función de demanda por capital.
Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de optimización? Que el valor del producto marginal es igual al costo del factor. Entonces, el valor del producto marginal del trabajo es igual al salario. El valor del producto marginal del capital es igual al arrendamiento, al arriendo. Esas son las condiciones que maximizan los beneficios de la firma, ¿ok? Aquí, eso ya hemos visto en la PD y a esto debemos llegar, ¿no? Estas son las condiciones que maximizan los beneficios de la firma, ¿ok? Entonces, si ustedes lo hicieron con el planteamiento completo, ¿no? Maximizo, el PIC es igual a esto, válido también, súper válido. A esto deben llegar también, pues, ¿no? Y bueno, la, la primera, la derivada de la función de producción con respecto al capital. Entonces, a ver, perdonen. Entonces, esto es lo que ya debemos llegar, ¿ok? Y aquí a esto se llega, pues, ¿no? Porque, a ver, si vamos de acá arriba, eh, la primera derivada con respecto a L, ya lo habíamos hallado, pues, ¿no? Ya habíamos hallado acá, ¿cómo es la primera derivada de la función de producción con respecto a acá? Tiene esta forma, ¿no? Eso es lo que está acá abajo, ¿no? ¿Cierto? Solo que ahora multiplico por el precio y tiene que ser igual al, al, al costo del factor. En este caso, estamos, estamos trabajando esta condición, ¿ok? Esta condición estamos trabajando y por eso que obtengo esto, ¿ok? Y acá algunos también me decían, Roberto, no puedo, siempre me sale dos veces la variable L, no lo puedo unificar, sí se puede, con álgebra de exponentes, ¿ok? Entonces acá despejo L. L lo despejo, acá lo que voy a hacer es despejar L, ¿ok? Eh, Aquí L está despejado, pues no, simplemente es despejar L. ¿Y qué me sale? Me sale lo siguiente, L depende positivamente de K, inversamente del salario y positivamente del nivel de precios del producto final. Y positivamente también depende de la productividad de la firma. La demanda de capital depende positivamente del salario, perdón, depende positivamente del positivamente de la mano de obra empleada, inversamente del costo de capital y la demanda por capital depende positivamente de la productividad y del precio final. ¿Ok? Ya hasta ahí está bien. Entonces, hasta ahí, si han llegado, está bien. ¿Ok? Otros, ustedes también podrían reemplazar, pues, ¿no? K, L igual a K. Acá reemplazaban en L y podían llegar también a una relación, pues, ¿no? Es súper parecida. La verdad que va a ser muy parecida, ¿ok? Y iban a llegar a algo. em, a ver, si reemplazaban acá, eso es lo que se me venía en mente cuando reemplazaban L acá. A ver, ¿qué le va a salir? L en función de acá se va a ir. No, no, no. Así está bien. Lo tienen que dejar así. Sí, lo tienen que dejar así. No, no les va a salir. A ver, no les va a salir acá K en función de solo exógenas. ¿Saben por qué no le va a salir K en solo en función de exógenas? Porque la tecnología de la firma es de rendimientos constantes a escala, ¿ok? Por eso. En microeconomía, esto lo viste en microeconomía, ¿ok? Intro a la micro. En microeconomía le salía bien bonito, K en función de exógenas, L en función de exógenas. Bonito, ¿no? Todo le salía bonito. Pero, ¿por qué salía así? Porque los rendimientos de la función eran decrecientes. Eran decrecientes, rendimientos decrecientes. Por eso que K salía todo en función de exógenas, ¿no? Del salario, productividad, el precio. ¿Ok? Y también de la mano y también, eso es lo que me comentaban por correo también. Todo me debería salir en función exógena, sí, pero eso ocurre cuando la función de producción tiene rendimientos decrecientes a escala. O sea, los exponentes de K y L no suman uno menor que uno. Eso ocurre. Pero cuando hay rendimientos constantes a escala, no va a salir K y L solo en funciones exógenas. K y L en funciones exógenas no va a salir. Solo van a obtener una relación de precios. ¿Ok? Eso se obtiene, muchachos. Por eso algunos se molían el cerebro. Oye, ¿por qué K solo me debe salir en función de exógenos? O sea, de R, de A, de P, nada más. Pero no. Cuando hay funciones, cuando tenemos funciones, este, cuando tenemos funciones de producción por rendimientos constantes de escala, no va a salir los de acá y L en función de exógenas, ¿ok? No va a salir. Me va a salir una relación de precios, ¿ok? Pero eso ya es muy micro, ¿no? Entonces no nos queremos meter mucho en la micro, ¿ok? Cuando la función de producción tiene rendimientos constantes a escala,
la firma, su beneficio es cero. ¿Ya? Un info de micro le estoy trayendo. El beneficio de la firma es cero. ¿Ok? Y el óptimo es una relación de precios, nada más. ¿Ok? Para no marearlos mucho, solo voy a dejar ahí nada más ese comentario. Es por eso que cuando es muy particular, cuando la función de producción tiene rendimientos constantes a escala, no es como el ejercicio que ustedes han hecho seguramente, cuando cada, a ver, no es como el ejercicio cuando hacen microeconomía, ¿no? En microeconomía, la función de producción, los exponentes, cuando usted hagan sus ejercicios de micro, con su PC, PD de micro uno, van a ver que le van a poner funciones donde los exponentes del K y L no sumen uno, sumen menor a uno. Claro, para que ahí te salga bien bonito, ¿no? K en funciones exógenas, L en funciones exógenas, pero en este caso, como hay rendimientos constantes de escala, eso no va a ocurrir. ¿Ok? Y lo dejamos así, por eso, lo dejamos así. ¿Ok? Por eso que lo dejamos así. Algunos me preguntaban, ¿por qué me sale en función de L? No me debería salir. No debería salir cuando la función tiene rendimientos decrecientes, pero en este caso, una función neoclásica, esto es macro. La parte macro que coge de la micro. ¿Qué dice la macro? Para mí una función neoclásica rendimiento constante de escala. Y uno de microeconomía diría, bueno, ok, macroeconomía, tú quieres que tu posterior neoclásica rendimientos constantes de escala, ok, está bien, ok, pero uno, si es más profundo en microeconomía, le diría, no, oye, no te va a salir K y L las demandas funciones exógenas, no, no va a salir así. Entonces, hago ese comentario, por eso está bien que solo salga K y L. Y lo otro de por qué no importaba mucho despejar L era porque nos importa la demanda del capital, pues, ¿no? A nosotros nos importa la demanda del capital. Aquí está. Es una, como cualquier función de demanda, es una pendiente negativa, ¿ok? En la parte C es común a todas la parte C preguntan lo mismo. ¿Cuáles son esas tres áreas? Acá. Hay un área donde la productividad marginal por el precio es mayor al R. O sea, el valor de la productividad marginal del capital es mayor al costo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el ingreso marginal por producir una unidad más, no, el ingreso marginal, eh, el ingreso marginal al usar una unidad más de capital es mayor a lo que me cuesta esa unidad adicional de capital. ¿Ok? Entonces, si agrego en mi stock de capital una unidad de capital, voy a aumentar mi producción, ¿cierto? Y eso me va a generar un ingreso marginal, ¿no? Y este ingreso marginal es mayor a lo que me costó producir esa unidad adicional, lo que me costó producir con esa unidad adicional de capital. Es por eso, como aquí el ingreso marginal es mayor al costo, ¿ok? Entonces la firma produce más, pues, ¿no? Y demanda más capital, hasta que se igualen a cero, hasta que se igualen producto marginal por el precio igual a R. Este tramo de acá es lo contrario, ¿no? En este tramo el valor del producto marginal es menor a R. ¿Qué quiere decir? Que una unidad de capital me aumenta la producción. Ese aumento adicional de producción lo vendo. Y mis ingresos va a ser menor a R. O sea, mis ventas de esta producción adicional es menor a lo que me costó producir esta cantidad adicional. No me conviene, pues, ¿no? Tengo beneficio negativo. Entonces la firma decide contratar menos de capital, demandar menos capital. ¿Ok? Se reduce con, aquí está la flechita hacia la izquierda, como pueden ver, se manda menos capital. Y esas eran las dos zonas, pues, ¿no? Esas eran las dos zonas. Ahora, la D es diferente. Para aquí voy a empezar con el ejercicio, con el grupo A. A ver, el grupo A me dicen, el salario cae y precios se reducen. Entonces, si el salario cae, me voy a la función de demanda del salario. Si el salario cae, bueno, ya sabemos que el salario cae, va a aumentar L, pues, ¿no? Y si aumenta L, acá está. Si aumenta L, ¿qué va a pasar? Va a aumentar también el capital, pues, ¿no? Si acá L aumenta, la demanda por capital va a aumentar. Esa era la lógica, nada más que tenían que aplicar. ¿Ok? Luego, el precio cae. Si cae el precio, ya, ¿qué pasa con la demanda por capital? Acá está. Si cae el precio, cae la demanda por capital. Y no tiene que ver mucho aquí la matemática, no. Por forma intuitiva, pues, ¿no? Si mi producto que estoy produciendo cae, mi producto final cae de precio, obvio que voy a demandar menos de capital, ¿no? Porque el precio de lo que producía está menor. Entonces, si el precio de mi producto final cae, contrato menos de capital. ¿Ok? Entonces, acá está.
Caen los salarios, aumenta la demanda por trabajo y con ello aumenta mi demanda por capital. Cuando cae el precio, cae mi demanda de capital. Entonces, como pueden ver, hay dos fuerzas contrapuestas. Hay dos fuerzas contrapuestas. Entonces, ¿quién gana a quién? ¿El primer efecto es mayor al segundo? ¿O el segundo es mayor al primero? ¿O ambas son iguales? Entonces, por eso que coloco tres escenarios, ¿no? Un escenario en donde no hubo efecto. O sea, estas dos fuerzas contrarias se compensan o tienen la misma magnitud, ¿ok? Y no hay efecto final. El K sigue siendo el mismo. Pues puede ser que el efecto de una disminución del salario termine ganando, ¿no? Y al final me queda que contrata más capital. O puede ser que el efecto del menor precio, o sea, el menor precio lo que me ocasiona es que mi demanda por capital disminuya. Puede ser que este efecto de acá sea mayor. Si este efecto es mayor, entonces mi demanda por capital cae. Esos eran los tres efectos, nada más. ¿Ok? A ver, el grupo B. Para el grupo B, lo que se pedía era, todo está parecido, solo se pide lo contrario, ¿no? Aumento del salario y un aumento del precio del final. Entonces, contrario, si el salario aumenta, cae la demanda por trabajo. Si cae la demanda por trabajo, cae la demanda por capital. Si el precio aumenta, oye, el precio de mi producto final ha aumentado, quiero producir más, por eso que demando más capital, entonces acá debería aumentar. Entonces, otra vez nos encontramos con fuerzas contrarias, ¿no? Si el salario sube, cae capital. Si el precio sube, aumenta capital. Hay dos fuerzas contrapuestas y no sé qué fuerza termina ganando, por eso que se colocan tres escenarios, ¿no? Donde la fuerza que me empuja a aumentar capital termina ganando, ok, entonces ese sería el nuevo equilibrio en B, o si la fuerza que reduce, o si es tanto la subida del salario que supera, ok, la demanda por capital que genera un aumento de precios, ¿no? Entonces, si el salario tanto ha aumentado que hace que disminuya mi demanda por capital, estoy como el punto C, pues, ¿no? Estoy como el punto C. ¿Ok? Entonces esos son los tres posibles casos. O el caso donde las dos fuerzas se compensan. ¿Ok? Nada más. A ver. Está. Pregunta 2. Ah, pero la pregunta 2. Acá está. Acá, a ver. De los grupos A y B. Este es el grupo que es parecido. Voy por el grupo A. ¿Ok? Eh, grupo A. Hay la restricción de presupuesto completo para el consumidor. Explique su procedimiento. ¿Ok? Acá era lo que tenían que hacer es explicar su procedimiento, ¿no? ¿Cómo se la restricción de presupuesto completa? Ok, a ver, perdón, compartir, el, pregunta, me dicen, hay la restricción de presupuesto completa para el consumidor y explique su procedimiento. Ok, me piden que explique el procedimiento, ok. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el supuesto? Que la deuda pública es igual a activos financieros. De ahí todo sale. A partir de eso todo sale. A partir de eso todo va a salir, ¿ok? De deuda pública igual a activos financieros. Simplemente lo que hago es despejo aquí deuda pública, paso al otro lado y lo reemplazo acá, ¿no? Y al final me sale, con esa explicación, me sale esto, pues no, esta es la nueva recta presupuestaria, como hemos visto en clases, ¿no? Tengo que explicar eso y solo tengo que explicar eso, ¿ok? Reemplazo y me sale la recta presupuestaria, ¿ok? ¿Ok? Aquí no te piden hallar, aquí, por ejemplo, aquí ya está la recta presupuestaria intertemporal de la gente. Ya está la recta presupuestaria, ya está el presupuesto público, ya está la recta presupuestaria intertemporal. Solo había que juntar ambas, nada más. A ver, ¿qué pasa si el gobierno decide ajustar sus impuestos? Bueno, creo que esa es una pregunta común a ambas, ¿no? A este grupo A, no creo que, voy a ver si esto es diferente con el grupo E. Si el impuesto del segundo periodo cae,
como me propone el ejercicio, si los impuestos caen en el segundo periodo, ¿ok? Tengo que ver cuáles son mis variables de ajuste fiscal. Pues no, la restricción de presupuesto público debe permanecer, no debe alterarse. Entonces, si cae T2, ¿qué debe ocurrir? Ah, ok, para compensar esta caída tengo que aumentar mi impuesto en el periodo 1. O para compensar esta caída, bueno, también tiene que disminuir mi gasto, ¿no? Mi gasto ya sea en el primer periodo o mi gasto en el segundo periodo. Esa es la variable de ajuste, ¿no? Esas son mis variables de ajuste. De tal forma que mi renta presupuestaria de pública se mantenga equilibrada, ¿no? Nada más. La pregunta C. Vamos por la pregunta C. Vamos por la pregunta C. A ver. A partir de lo hallado, explique la teoría de equivalencia ricardiana. ¿Ok? Esta es la misma pregunta para ambos grupos. Entonces, eh, cuando el impuesto en periodos ha disminuido, había variables de ajuste, ¿no? Aumento mi impuesto en el periodo 1. Ya. ¿Qué es? Y esto se relaciona con lo de que equivalencia ricardiana, ¿no? Entonces, con esa primera variable de ajuste, ante aumento del impuesto en periodo 1, ante la caída del impuesto en periodo 2, eh, eh, si estas variables que están cambiando no están reflejadas en la renta presupuestaria, ¿ok? A ver, el impuesto en periodo 2 ha caído, y para ello se aumenta el impuesto en periodo 1. ¿Lo veo reflejado en la restricción presupuestaria que la gente ahora considera? No, no cambia la restricción presupuestaria. Como no cambia la restricción presupuestaria, la utilidad de la gente sigue siendo la misma, ¿cierto? No va a cambiar la utilidad de la gente, es la misma. Y como su restricción presupuestaria es la misma, entonces cuando maximiza su utilidad sujeta a una recta presupuestaria que no cambia, este, el consumo, los consumos óptimos permanece constante a pesar que la política tributaria ha cambiado. Ahora, ¿qué pasa si mi variable de ajuste ante una caída del impuesto en periodo 2 es el gasto público? G1 y G2 caen, cualquiera de los dos. Puede caer solo G1, solo G2 o ambos. Ahí sí cambia mi renta presupuestaria, ¿ok? Y como va a cambiar mi renta presupuestaria, también va a cambiar mi consumo óptimo, ¿ok? Mi consumo óptimo también va a variar, ¿ok? Eso es lo que en la equivalencia ricardiana, que cambios impositivos no generan cambios en el consumo, solo cambios fiscales de gasto generan cambios en el consumo, ¿ok? Decisión del consumo. Entonces acá era derecha, C. A ver, aquí era el grupo A, siguiendo el grupo A, ahora voy con el grupo B y después voy a intercambiar, primero voy a explicar, no, bueno, el solucionario está basado en el grupo A, pero se desprende también la respuesta para el grupo B, ¿ok? A ver, grafique la elección óptima del consumidor en el plano C1 C2, en el caso que la gente sea ahorrador neto. Especifique los interceptos de la renta del presupuesto. ¿Ok? Ahorrador neto, ¿ok? Vamos, ahorrador neto. Entonces, primero tenemos que especificar los interceptos, ¿no? Entonces, esto, como hemos visto en clase, esto así se va a interceptar la renta presupuestaria en el eje del consumo C1, y esto va a ser el intercepto en el eje del consumo C2. Entonces es como en microeconomía, ¿no? Mi renta presupuestaria y mi utilidad de la gente. ¿Ok? Y lo óptimo se da en la condición de tangencia, ¿no? Eso es lo óptimo. ¿Ok? Lo óptimo se da en la condición de tangencia. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que tengo que hallar. ¿Cuál es mi consumo óptimo? Es este de acá. Pero me dicen que es ahorrador neto. Entonces, ¿qué detalle tengo que colocar acá? Simplemente este detalle, pues, ¿no? Si la gente es ahorrador neto, o sea, ahorra en el primer periodo, entonces su ingreso disponible tiene que ser mucho mayor a este consumo óptimo, pues, ¿no? Para que así genere ahorro, ¿cierto? Ya. Y mi ingreso disponible en periodo 2 debe ser menor a mi consumo óptimo. Yo lo pongo adrede, así. ¿Por qué? Para que, pues, si mi ingreso disponible en periodo 2 es menor a mi consumo óptimo, necesito cubrir la brecha, ¿no? Y lo cubro exactamente con el ahorro que generé en el primer periodo, más el rendimiento, ¿ok? Por eso que adrede tiene que tener esta forma, pues, ¿no?
¿Por qué la gente aquí ahorra? Ahorra porque en el segundo periodo sus ingresos disponibles es menor a su consumo óptimo y lo cubre con el ahorro más su rendimiento, ¿cierto? Ese era el pequeño detalle, nada más. A ver, creo que acá en esta parte, el grupo B le ha tocado, perdón, el grupo B le ha tocado la parte de grafique, lo mismo cuando la gente es, grafique cuando la gente es deudor neto, me parece. Ok, la gente es deudor neto. Entonces, si la gente es deudor neto, ¿cuál va a ser el cambio acá? El cambio va a ser que ahora este este ingreso disponible, ¿ok? Que está acá, no va a ser superior a mi consumo óptimo, sino que va a ser menor a mi consumo óptimo. Creo que acá está. Yo no estoy seguro por esa parte. Acá en esta parte, acá está. ¿Ok? Por ejemplo, esto sería un caso de deudor neto. ¿Ok? El caso del deudor neto. Como pueden ver, el ingreso disponible es menor a mi consumo óptimo. Es menor a mi consumo óptimo. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Endeudarme, pues, ¿no? Con mi ingreso disponible no me alcanza para consumir mi C óptimo, me endeudo. Y por el eje Y, adrede, ojo, adrede, coloco que mi ingreso disponible es mayor a mi consumo óptimo, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué lo pongo de esa forma? Porque, porque esta diferencia que queda, este sobrante, con este sobrante lo destino para cancelar la deuda que ha adquirido en el primer periodo, ¿ok? ¿Ok? Se pone adrede de esa forma para que tenga, para que tenga, vaya en línea con lo que he encontrado, ¿ok? Para que vaya en línea con lo que he encontrado. Aquí coloco mi ingreso disponible menor al consumo para que, este es el caso de deudor neto, y lo pongo en el segundo periodo que mi ingreso disponible es mayor a mis consumos óptimos, para que esa brecha, ¿ok? Como acá está en rojo, para que esa brecha sea destinado a pagar la deuda, ¿ok? Y la deuda también, como estamos en periodo 2, la deuda también ha crecido, pues, ¿no? Una tasa de interés, SR. Y, bueno, esta brecha, este exceso que tengo de ingreso disponible, porque mi consumo óptimo es menor, lo destino a pagar mi deuda. Entonces, ese es el detalle, nada más. Ese es el detalle de ahorrador y deudor neto, nada más. Solo eso y era ajustar su gráfico para que sea así, ¿ok? Solo era ajustar su gráfico, pues. Entonces aquí el deudor neto, este Y-T1 debería estar acá a la izquierda, ¿ok? Por acá, como pueden ver, en esa flechita de por acá debería estar. Y esa diferencia, que es de más el consumo, sería mi deuda, ¿no? Y acá adrede tener que colocar mi ingreso disponible en periodo 2 como acá arriba, ¿no? Para acá. Y este exceso de ingreso disponible que tengo en el periodo 2 lo destino para mi deuda, que he adquirido en el periodo 1. ¿Ok? Nada más. Esta era la novedad. Pregunta 4. Vamos a responder al grupo B. ¿Qué vamos a poner al grupo B? A ver, esta es la función. Hay un consumo, hay un consumo habitual exógeno. Eh, te hace preferencia mira, ojo, este es el grupo B. El grupo B tiene un lambda mayor que uno, un gamma mayor que uno, y la tasa de interés es igual a la tasa de preferencia intertemporal. ¿Ok? Entonces, ahí la restricción de presupuesto de la gente, me dicen. Con ese resultado plantea el problema de la gente y ahí la condición óptima de consumo. Este es bien parecido. El grupo A también tiene esto. La pregunta B también tiene lo mismo, ¿no? Que es graficar. Allá las funciones de consumo, el ahorro y luego graficarlas, ¿ok? Entonces, A y B es igualito para ambos grupos. Entonces, ahí no hay mucho cambio. A ver, aquí el presupuesto público. Eh, Cambia el lado del flujo de ingresos, o sea, este es el flujo de ingresos, ¿no? Mis activos financieros no me dicen nada, ¿no? Está ahí. En los impuestos, mi ingreso disponible a valor presente, no me dicen nada que cambia. Entonces, aquí está. Por el lado del gas, por el lado del consumo, bueno, ahora hay un consumo C1, C2, consumo. Ese C1 y C2 son consumos que me aumentan mi utilidad. Y X1 y X2 es un consumo que me reduce utilidad. ¿Ok? Para eso voy a otra vez compartir la pantalla. Como pueden ver, cuando aumenta
cuando destino mi ingreso a aumentar C, aumento mi utilidad, pero cuando destino parte de mi ingreso a comprar este consumo habitual, este consumo que es como un consumo vicioso, dañino, disminuye mi utilidad. ¿Ok? Entonces, igual, pues tiene que estar este X1, X2, pues, ¿no? Igual estoy gastando, en mis ingresos estoy gastando, mis ingresos estoy destinando a consumir este consumo habitual. Y también en periodo 2 va a haber un consumo habitual, por eso que lo tengo que destinar. ¿Ok? Entonces, entonces acá está. ¿Ok? Entonces, mi problema del consumidor maximizo mi utilidad antitemporal y sujeta mi restricción presupuestaria, que es esta, ¿no? Luego aplico la condición de optimización, pues no la ecuación de Euler, ¿no? ¿Cuál es la condición de optimización? Es la tasa marginal de sustitución es igual a 1 más R. Acá pudieran haber hecho la Lagrangiano, ¿ok? Escribir Lagrangiano, aplicar las condiciones de primer orden, ¿ok? Y van a llegar a esto, ¿ok? A esto van a llegar, ¿ok? A esto, ¿ok? Esta es una forma directa que ya hemos discutido, diferente, la TMS es igual a 1 más R. Eh, entonces acá operan, pues, ¿no? Cooperan y es álgebra, ¿ok? Y acá está, el supuesto, aplican el supuesto, y el segundo va a ser C2 menos X2 más X1. Miren qué forma en particular tiene. Esta es mi senda óptima de consumo. Esa relación debe cumplir mi senda óptima. Esa relación debe cumplir mis consumos, ¿ok? Esta relación de tal forma, esta relación deben cumplir mi consumo y consumo 2, ¿ok? Para que me maximice mi utilidad, ¿ok? Eso lo habíamos discutido también en clase, en las prácticas dirigidas, perdón. Ahora, ahora tengo que hallar, ya hallé la ecuación de Euler, ¿no? Aquí la ecuación de Euler está acá, pues, ¿no? Esta, condición de optimización. Y luego, acá tengo la senda óptima de consumo, que es esta de acá. Y luego tengo ahora, como ahí tengo mi recta de presupuesto, ¿ok? Como ya descubrí mi recta de presupuesto, mi ecuación de Euler, ¿ok? Y también mi senda óptima de consumo. Esto lo reemplazo a mi restricción de presupuesto, ¿ok? Lo voy a reemplazar a mi restricción de presupuesto. Esto es lo que voy a hacer, es reemplazar mi restricción de presupuesto, ¿ok? Acá está, a la derecha. Acá está. Entonces, en vez de C1, pongo C2 menos X2 más X1, ¿ok? ¿Ok? ¿Está bien? Ahí no hay mucho cambio, ¿cierto? No hay mucho cambio ahí. Y bueno, todo está, y despejo C2, adecuo y me sale esto. Esto va a ser C2, ¿ok? Aquí hay un coeficiente que es 1 más R entre 2 más R. Acá está el activo financiero, la riqueza humana, que es el valor presente de mi ingreso disponible, menos 2 veces X1 más R entre 1 más R por X2. Ahora, como ya sé cuánto vale C2, me voy a mi ecuación, mi senda óptima de consumo, a mi senda óptima de consumo, y voy a saber cuánto es C1, pues, ¿no? Como ya llegué C2, la ecuación de consumo 2, me voy a mi senda óptima de consumo y voy a saber cuánto es mi consumo óptimo en el periodo 1, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que hago. Entonces, acá está. Consumo 2 menos X2 más X1. Entonces, reemplazando, adecuando, factorizando, me sale que consumo 1 es este de acá. Eso vale consumo 1, ¿ok? ¿Y qué más? Ahora, el consumo 1 lo adecuo ahora más bonito para que salga en términos del ingreso disponible en periodo 1. Entonces, adecuando los términos me va a salir esto, que es la intercepta. Luego esta parte de acá, que va a ser acá está la pendiente y esta es mi variable, ¿no? Como mi X, ¿no? En este caso, ingreso disponible en periodo 1. Y1 menos T1. ¿Ok? Nada más. A ver, consumo 2, también, para poder graficarlo bien. Este,
Lo despejo de tal forma que consumo 2 me salga en función de ingreso disponible en periodo 2. Aquí solo es factorizar. Entonces todo esto va a ser el intercepto. Y esto va a ser 1 entre 2 más R es la pendiente y ingreso disponible por el ingreso disponible en periodo 2, ¿no? Entonces me sale un consumo 2 que es en función del ingreso disponible en periodo 2. Ahora lo que tengo es para aquí o para la izquierda. Acá está. Ahora, el ahorro, bueno, el ahorro lo pueden especificar de esta forma, ingreso menos mis impuestos y consumo, ¿ok? Pero como aquí también tenemos ahorro, como aquí tenemos activos financieros, lo podrían incluir, más activos financieros, pero incluyendo activos financieros o de esta forma, está bien, es válido, ¿ok? Va a ser válido, ¿ok? Va a ser válido, ¿cierto? Eh, este es mi ahorro al finalizar el periodo 1, pues no, mi ingreso lo gasté y parte de ello consumí, entonces este es mi ahorro. Entonces, este es mi ahorro al final del periodo 1. Aquí se le podría sumar el activos financieros, ¿no? El activos financieros como no le he gastado, porque es un activo financiero, no es comestible. Entonces, es para eso que acá también debería aparecer el activo financiero, ¿no? Acá puede aparecer acá el activo financiero, ¿ok? O especificarlo de esta forma también es ahorro, que acá también se podría agregar activos financieros, ¿ok? Cualquiera de las dos formas está bien, ¿ok? Eh, y acá simplemente lo que hago es reemplazar C1, ¿ok? C1 lo reemplazo y adecuo bien bonito y me sale lo siguiente, ¿no? Este es el consumo en el periodo, este es el ahorro en el periodo 1. El ahorro en el periodo 1, ¿ok? Ahorro en el periodo 1. Eh, bueno, como ya había identificado en la página anterior, cuando grafico mi consumo 1, todo esto me va a salir el intercepto, es grande, es de la pendiente, ¿no? En el consumo en periodo 1, 1 más R entre 2 más R. Acá está es consumo 1 en función del ingreso disponible en el periodo 1, ¿no? Este es Y menos T. Mm, el consumo en función de ingreso disponible en el periodo 1, ¿ok? Le digo igual acá, consumo 2 en función del ingreso disponible en el periodo 2, ¿ok? El consumo 2 en función del ingreso disponible en el periodo 2. Bueno, acá está el intercepto, acá está la pendiente, ¿ok? Ya está, solo era especificar eso, nada más. Luego C, acá muchachos, acá solo piden la parte analítica, ¿ok? A ver, vamos por el grupo B. No, como la respuesta del grupo A, aquí vamos a hacer el grupo A. ¿Ok? De aquí se desprende el grupo B. Aquí solo se va a desprender luego el grupo B. A ver, me dicen el grupo A, cae la tasa de interés, explique la forma analítica y luego forma intuitiva cuando el gamma es mayor a 1, ¿no? Porque ahorita estamos trabajando en un contexto donde gamma es menor que 1. Ok, bien. Entonces, en esta primera parte está mi parte analítica, ¿ok? Ustedes lo hacen así y también sería muy válido que hagan así y que hayan redactado, ¿no? Entonces, cuando la tasa de interés cae, hay efecto de sustitución, hay un efecto de ingreso y un efecto de riqueza, ¿no? Hemos visto que es muy particular cuando la tasa de interés cambia. Entonces, ¿cuál es el efecto de sustitución? Eh, bueno, eh, el efecto de sustitución, cuando hay cambios en la tasa de interés, es de la siguiente forma, pues, ¿no? A ver, la, ustedes deben recordarse que eh, ¿cuál es el precio en el periodo 2? 1 entre 1 más R, ¿cierto? O sea, el precio del periodo 2 en términos el precio del consumo en el periodo 2 en términos del consumo del periodo 1. Este, ¿Cuál es ese costo? 1 entre 1 más R, ¿ok? Ese es el costo en el periodo 2. 1 entre 1 más R, ¿ok? Es costo del periodo, del consumo del periodo 2. Ahora, si R disminuye, ¿qué pasa con 1 entre
1 más R. ¿Qué pasa? Está aumentando, pues, ¿no? 1 entre 1 más R es el costo en el periodo 2. Es el costo relativo del periodo 2. Si R es chiquito, entonces 1 entre 1 más R es más grande, ¿no? Entonces el consumo en el periodo 2, en términos de consumo en el periodo 1, se está encareciendo. O sea, consumo 2 se encarece, ¿ok? El consumo 2 se está encareciendo, ¿ok? Eh, ah, si me permiten un momento, disculpen, antes que se me vaya la, la batería, ahora vuelvo, ¿sí? Ya está. A ver, ahora sí, ya, bueno, seguimos entonces, ¿ok? Eh, Muy bien, entonces, si la tasa de interés cae, entonces el rendimiento de mi ahorro va a ser menor, ¿no? Oye, entonces el rendimiento de mis ahorros cae. Entonces, bueno, como el rendimiento de mis ahorros va a caer y yo no quiero que caiga, entonces aumento el volumen de ahorro. Por eso, para aumentar mi volumen de ahorro, tengo que dejar de consumir. Y por eso que el consumo en periodo 1 cae. ¿Ok? Entonces, el efecto sustitución, si el consumo en periodo 1 aumenta, cae el ahorro. Y por efecto ingreso, el consumo 1 tiene que caer, aumenta el ahorro. Ahora, el efecto riqueza. Eh, la riqueza está en función del ingreso disponible al valor presente, ¿no? ¿Ok? El H es esto, ¿no? Acá está. Esta es la riqueza. Si R es chiquito, la riqueza aumenta, ¿cierto? Si la R es pequeño, la riqueza aumenta. ¿Ok? Entonces la riqueza aumenta. ¿Ok? Entonces, cuando R cae, la riqueza aumenta. Y como riqueza aumenta, entonces consumo 1 y consumo 2 también aumenta. Entonces, al final no sé qué efecto termina ganando. ¿Ok? Pero para tener una idea de eso, este, es bueno saber es bueno saber lo siguiente, que cómo es la tasa de sustitución, la elasticidad de sustitución intertemporal. ¿Cómo es? Aquí me dan, es 1 entre gamma. Y me dan como dato que gamma es menor a 1. Entonces, 1 entre gamma, ¿cómo va a ser? Va a ser grande, pues, ¿no? Va a ser mayor que 1, 2, 4, 10. ¿Ok? Entonces, mi elasticidad de sustitución es grande cuando mi gamma es pequeñito. ¿Ok? Entonces, ese es el caso, pues, ¿no? Este es el caso que está acá. ¿Ok? Ese es el caso donde mi gamma es pequeñito y por lo tanto la elasticidad es grande. Entonces, si mi elasticidad es grande, el efecto de sustitución es muy grande. Entonces, es muy posible que, dado que mi gamma es chiquitito y por lo tanto mi elasticidad de sustitución grande, que el efecto de sustitución supere mi efecto de ingreso y por tanto el consumo en periodo 1 aumente. Y esto sumado al efecto de riqueza, que me aumenta mi consumo, genere que mi consumo en periodo 1 aumente. ¿Ok? Acá está. Como gamma es pequeño, entonces la elasticidad intertemporal de sustitución es grande. Y por tanto, gana el efecto sustitución sobre el efecto ingreso. Y esto sumado al efecto riqueza, mi consumo periodo 1 aumenta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Forma intuitiva. ¿Qué pasa cuando gamma es mayor que 1? Si gamma es mayor que 1, entonces 1 entre gamma, que es la elasticidad intertemporal de sustitución, es pequeñita, ¿no? 0.3, 0.4, es pequeñito. Entonces ahí el efecto de sustitución es pequeño. Entonces el efecto de sustitución termina siendo menor al efecto ingreso. Entonces eso puja que mi consumo caiga. Y bueno, iba a ser compensado por el efecto de riqueza que me genera, que me permite aumentar. ¿Ok?
¿Ok? Entonces ahí no tendré algo definitivo, solo que un consumo menor. ¿Ok? Un consumo menor. Entonces, si el gamma es mayor que uno y como mi elasticidad de sustitución interporal es 1 entre gamma, entonces mi elasticidad de sustitución es pequeñísima. Entonces, mi efecto de sustitución va a ser menor a mi efecto de ingreso. ¿Ok? Y en conclusión, va a caer consumo 1. Entonces, parecido para el segundo grupo. Para el grupo B era parecido, porque el grupo B, primero, ¿qué nos daban el grupo B? Primero nos daban que gamma es mayor que uno. Ya de arranque mi elasticidad de sustitución es pequeñita, pequeñita. Entonces, ante una reducción de la tasa de interés, eh, si gamma es mayor que uno y por tanto mi elasticidad de sustitución es pequeñita, el efecto ingreso termina superando mi efecto sustitución, ¿no? Y en consecuencia mi consumo cae, ¿no? Y eso va a estar un poco compensado porque el efecto riqueza va a generar que mi consumo 1 y consumo 2 aumenten. Ahora, de forma intuitiva, ¿qué pasaría si gamma ahora es menor que uno? Entonces, si gamma es menor que uno, mi elasticidad es grande, pues, ¿no? 1 entre 0.1 es 10. Entonces, aumenta mucho mi elasticidad intertemporal de sustitución. Entonces, ahí el efecto sustitución supera el efecto ingreso. ¿Y cuál era el efecto sustitución cuando la tasa de interés cae? Era de aumentar mi consumo en el periodo 1, ¿no? Ese era mi efecto de sustitución, ¿no? Aumenta el consumo en el periodo 1. Como ahora la elasticidad es bien grande, entonces este aumento del consumo en el periodo 1 termina siendo grande, ¿no? ¿Ok? Entonces, mi efecto de sustitución va a ser mayor que mi efecto ingreso, aumenta mi consumo, y esto se le suma al efecto riqueza que genero que aumenta mi consumo, entonces finalmente mi consumo en el periodo termina aumentando, ¿no? Esta sería la parte intuitiva para el grupo B en esta segunda parte, ¿no? Cuando ahora mi gamma es menor que uno y por tanto mi elasticidad de sustitución es grande, ¿ok? Relativamente es grande. Ahora, la pregunta D, vamos para el grupo A, ¿ok? Entonces esa parte ya se respondió. Para el grupo A a ver, el grupo A me dicen lo siguiente. A ver, creo que estos son parecidos ambos grupos, ¿ah? Voy a ver. Un aumento del hábito del consumo del segundo periodo y una reducción de impuestos en el segundo periodo. Igualito, el grupo 1 y el grupo 2 son igualitos. Reducción, un aumento del hábito del consumo del segundo periodo y una reducción del impuesto en el segundo periodo. ¿Ok? Aquí también el impuesto sube, una reducción del impuesto en el segundo periodo. Pero la diferencia es que en el grupo A, el teta, este parámetro, teta, es mayor que 1. O sea, el aumento del consumo autónomo en el periodo 2 es mucho mayor a la caída del impuesto en el periodo 1. ¿Ok? Entonces, y a diferencia que el grupo B, ¿no? En el grupo B, el aumento del consumo autónomo en periodo 2 es, es menor a la caída del impuesto en periodo 2, ¿no? Porque teta es menor que 1, ¿no? Teta es menor que 0.5. Es por eso que el aumento del consumo habitual en periodo 2 es menor a la caída del impuesto en periodo 2. Entonces, me piden graficar la elección óptima en el plano CO2, en el caso de que la gente sea ahorrador neto. ¿O no? Muy bien. Entonces, vamos a responder esa parte y acá está. Esto ya hemos resuelto. Perdón, esto ya lo hemos resuelto. Y acá está. ¿No? Bueno, hoy en esta parte de acá, x sub t igual a 0, no, hoy en esa parte, ¿ok? No hay cambios, ¿ok? Hoy en esa parte de acá. De acá, parte analítica, desde acá. Hemos visto por aquí tenemos que ir a las ecuaciones, ¿no? Vamos a las ecuaciones de consumo 1, consumo 2. Vamos a las ecuaciones. ¿Qué pasa cuando aumenta T2 y cuando T2 cae y cuando aumenta X2? Ah, perdón. Izquierda. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Ya. Cuando X2 aumenta, acá está X2. ¿Qué va a pasar con consumo 1? Va a caer. Y cuando X2 aumenta, ¿qué va a pasar con consumo 2? Aumenta también.
Y si T2 disminuye, T2 disminuye, si T2 disminuye, aumenta mi consumo 1. Y si T2 disminuye, aumenta mi consumo 2. Ahora me voy con el ahorro. A ver, quiero ver el ahorro y ver un efecto cuando X2 aumenta. Acá está X2. Ah, acá está X2. O sea, si X2 aumenta, mi ahorro en el periodo 1 está aumentando, ¿no? ¿Ok? Como pueden ver, el ahorro en el periodo 1 está aumentando. Entonces, con esa parte me voy a la parte analítica, pues, ¿no? X2 cuando aumenta, cae mi consumo 1. Y como cae mi consumo 1, va en línea lo que hay, ¿no? Que aumenta mi ahorro, ¿no? Cuando X2 aumenta, había encontrado que el ahorro aumenta. Y sí, pues no va en línea, ¿no? Porque cae consumo 1 y por tanto aumenta con el ahorro. He visto que cuando X2 aumenta, aumenta mi consumo del periodo 2. Mi C2 aumenta. ¿Ok? Entonces, de forma, ya. Y otra cosa es, el otro efecto cuando T2 se cae, aumenta mi riqueza humana y con ello aumenta consumo en segundo periodo. Entonces, aquí la parte analítica tienen que tener en cuenta por qué C1 cae y por qué C2 aumenta. X2 es un consumo habitual, pero es un consumo vicioso. Es por eso que la función de utilidad muestra que cuando este consumo habitual afecta de forma negativa a la utilidad, ¿no? Como pueden ver acá. Como pueden ver acá, ¿cuál es el signo delante del X? Es negativo. O sea, cuando aumenta este consumo habitual, disminuye mi utilidad. Es un mal, ¿no? Estamos familiarizados con eso, ¿no? Es un mal. No es un bien, es un mal. Entonces, si no puedo controlar mis hábitos de consumo, son tan fuertes, por ejemplo, consumo cigarrillo, y mi consumo de cigarrillo en el periodo 2 va a aumentar, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo hago para compensar este aumento de mi vicio? Tengo que consumir más de los bienes, tengo que consumir más consumo que me aumenta mi utilidad, pues, ¿no? Entonces, si este consumo vicioso que afecta mi utilidad está aumentando en el periodo 2, tengo que compensar con el consumo que aumenta mi utilidad. O sea, este consumo vicioso disminuye mi utilidad en el periodo 2. Entonces, ¿a la gente cómo reacciona? Aumentando el consumo que aumente su utilidad, pues, ¿no? Por eso tienen que aumentar C2, ¿no? Para compensar, ¿no? Porque este X2 cuando aumenta va a disminuir su utilidad. Para compensar, tienen que consumir más de C2. Entonces, si tiene que consumir más de C2, ¿qué va a pasar? Necesita ahorro, necesita generar más ahorros del primer periodo. Necesita que sus ahorros en el primer periodo sean mayores para compensar, para poder financiar este mayor consumo en el periodo 2. Entonces necesito ahorrar más en el periodo 1. Entonces, como necesito ahorrar más en el periodo 1, mi consumo en el periodo 1 tiene que caer, pues, ¿no? Tengo que consumir menos, para aumentar así mi consumo. Y de esta forma puedo financiar este aumento de consumo. ¿Por qué? Porque mi consumo vicioso, mi consumo malicioso está aumentando. ¿Ok? Esa es la lógica. La parte de matemática es álgebra, chicos. Álgebra, chicas, chicos, álgebra. Eh, Mi variable de interés es C1, C2. Las variables de choque es X2, T2. Y reemplazo, pues, ¿no? T2, en la parte matemática estaba diferencial de X es igual a teta T2. Diferencial de T2. Entonces, reemplazo, pues, ¿no? En vez de diferencial de T2, pasa al otro lado el signo menos y uno entre teta. Acá está. Entonces el consumo va a estar en función de solo el consumo vicioso, ¿ok? De solo el consumo vicioso, ¿cierto? Ya. Y acá está. Como pueden ver, factorizo y me queda esto. Ahora, esto es positivo y esto es positivo o negativo. Bueno, como el consumo 1 cae, esto debería ser negativo. Bueno, no estoy seguro que eso pueda ocurrir. ¿Qué hago? Bueno, opero opero, paso al otro lado, así pues, ¿no? Trabajo esas fracciones y me sale lo siguiente. 1 menos 2 teta más R entre 1 menos teta. ¿Ok? Listo. Entonces, eh, tengo lo siguiente. R por 1 menos teta es positivo, pues, ¿no? R es positivo. Este, y 1 menos teta es
A ver, perdonen, acá. A ver, para el, para el segundo supuesto, perdonen, para el segundo supuesto, perdonen, acá para el caso del grupo A, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen para el caso del grupo A? El grupo A me dice lo siguiente, teta es mayor que uno, ¿ok? Teta es mayor que uno. Entonces, uno menos teta es negativo, porque teta es mayor que uno, ¿ok? Teta es mayor que uno, o sea, 1.2. Y eso lo multiplico por 2, me sale 2.4. Uno menos 2.4 es negativo. Entonces, esto es negativo, por lo tanto, todo esto es negativo. Y negativo por positivo, negativo. Mi parte matemática me... Acá está, pues, ¿no? Teta es mayor que uno menos teta es menor que cero y por tanto, uno menos teta es menor que cero. Entonces, ¿ok? Lo que he hallado analíticamente me está saliendo aquí. Me está saliendo muy bien acá. ¿Ok? Aquí porque el teta es... Aquí también apoya, ayuda mucho que el teta sea mayor que uno. ¿Qué pasaría si el teta fuera menor que uno? ¿Ok? Entonces esto sería positivo. Si teta es menor que uno, esto sería positivo. Si el teta es menor que uno, aquí no sé. Si es positivo o negativo, no sé. Por ejemplo, ¿qué pasa si teta es menor que uno? Un 0.8. 0.8 por 2, 1.6. 1 menos 1.6 es negativo. Y aquí es positivo. Es por eso que para el grupo B se coloca que, perdón, por eso que para el grupo B se coloca un valor lógico, ¿no? Que el teta es menor a 0.5, por eso que se conoce de esa forma, que teta es menor a 0.5, ¿ok? Entonces, ahí cambian las cosas, pues, ¿no? Si teta es 0.5, esto es positivo. Si teta es menor a 0.5, entonces esto es positivo, pues, ¿no? Imaginen que teta es 0.4. 0.4 por 2, 0.8. 1 menos 0.8 es positivo. Entonces, cuando teta es menor a 0.5, esto es positivo, esto es positivo, todo esto sería positivo por diferencial de x2, que es positivo, entonces el consumo 1 aumentaría. Ojo, ¿ah? Ojo, ojo, ojo. Ojo con ese detalle para el grupo B. Ojo, mucho ojo con ese detalle para el grupo B. Cuando teta es menor a 0.5, aquí el consumo 1 debería aumentar. ¿Ok? Y dice, oye, Roberto, total, no te entiendo. ¿Estás contradiciendo mi parte analítica? Bueno, no contradice la parte analítica, chicas y chicos. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a nada claro en la parte analítica. En la parte analítica no hemos llegado a nada claro. ¿Por qué? Porque por este lado te dicen que consumo uno cae y consumo 2 aumenta. Y por otro lado te dicen que acá consumo uno y consumo 2 aumenta. Entonces, no hay nada claro. A lo que sí debería pasar que el consumo 2 aumenten. Así teta sea mayor que uno, teta sea menor que 0.5, no importa. Teta sí debería aumentar. Digo, consumo 2 sí debería aumentar. La parte analítica me indica que el consumo 2 va en la misma dirección, pero no tengo nada determinado con consumo uno, ¿ah? Hay efectos contrapuestos, entonces no sé quién termina ganando, ¿ok? Entonces, si teta es mayor que cero, entonces mi consumo uno cae. Pero si teta es menor a 0.5, mi consumo uno aumenta. Ojo, ojo grupo B, así debería salir. Así deberían haberlo comprobado de forma matemática también. Entonces, como les había comentado, la parte analítica sí me dice que el consumo 2 sube, sea como sea. No importa cuánto vale teta, sube. Vamos a ver. Aplicamos los diferenciales en la ecuación del consumo 2. Reemplazamos por diferencial de T2 es igual a menos 1 entre sigma diferencial x2. Factorizando. ¿Ok? Aquí menos con menos más. Y bueno, todo esto es positivo, ¿no? Chicas, chicos. Todo esto es positivo. ¿Ok? Todo esto es positivo. Por algo que es positivo, positivo. Entonces, se dan cuenta, el consumo en el periodo 2 positivo. No importa cuánto va la teta. Siempre es positivo. Eso lo vimos yo en la parte analítica. Entonces, grupo A. Grupo A, que era una caída del consumo. Podemos ver que X2, cuando cambia X2 y cambia T2, ¿ok? X2 cambia T2, eso está en el intercepto, ¿cierto? Cambia en el intercepto. No hay cambio en pendiente, cambia en el intercepto.
Y bueno, como hay una caída de consumo, el intercepto cae, pues, ¿no? Pasamos de este punto a este punto de acá, ¿ok? De este punto a este punto de acá. Cae mi intercepto y por ende cae, está cayendo está cayendo mi función de consumo. Entonces parto de un consumo a un consumo B, ¿ok? ¿Ok? A ver. ¿Y cómo sería para el grupo B? Para el grupo B, el consumo está aumentando, ¿ok? Entonces, como mi consumo está aumentando y como X2 y T2 están en el intercepto, en ese caso, convenientemente, debe subir mi curva de consumo, de tal forma que llegue como si B fuera mi consumo inicial y ahora A sería mi consumo final, mi nuevo consumo, y sería un aumento de mi consumo. ¿Ok? Grupo B, ojo con el grupo B. A ver. A ver, esto no cambia, pues, ¿no? Esto es igual para ambos grupos, deben llegar a esto. A ver. eh, este es mi consumo 2, ¿ok? Como X2 está en el intercepto, y ya hemos visto que cuando X2 aumentaba, el intercepto de la ecuación de consumo aumenta, es por eso que sube, pues, ¿no? Sube el intercepto, ¿ok? Y sube hacia arriba la función de consumo. Por otro lado, tengo que tener en cuenta que el impuesto cae, pero 2, y es por eso que el ingreso disponible aumenta, ¿ok? Y por eso que parto de un consumo en A, ahora un consumo en B, ¿ok? Parto de un consumo A al consumo B, ¿cierto? Acá está. Esto sí debe ser común a ambos grupos, ¿ok? Y, a ver, el grupo A, perdón, el grupo A, grafica en el plano C1, C2. Ok, voy a verificar en el plano C1, C2. Ya está, voy a verificar en el plano C1, C2. Y en el caso que sea deudor neto, ahora voy con el caso que es ahorrador neto. Entonces, eh, deudor neto, ¿ok? Ya. Que consumo uno ya. Chicos, chicas, ¿qué hemos visto? Para el grupo A, consumo uno cae, ¿cierto? El consumo uno cae. ¿Es así? ¿Cierto? El consumo uno cae. ¿Ok? Bien. Pero el consumo 2 aumenta, ¿cierto? Para el grupo A, hemos descubierto que el consumo uno cae, pero el consumo 2 aumenta. ¿Ok? El consumo 2 aumenta, pero el consumo uno cae. Entonces, convenientemente coloco de esta forma. ¿Ok? Paso de acá, de A, esta es mi restricción de presupuesto. ¿Ok? Como C, como X y T son partes de estos choques en el intercepto, entonces, ¿hacia dónde me tengo que mover? ¿Hacia dónde me tengo que mover para que, hacia dónde creen que me tendría que mover para que, a ver, perdonen acá un poco, hacia dónde creen que me tendría que mover para que, este, el consumo sea como, el consumo hallado sea como lo que haya, como lo que me resulta, ¿no? Que el consumo del periodo uno cae y el consumo del periodo 2 aumenta, ¿ok? Ok. Entonces, eh, a ver, déjame ver acá una cosa, un pequeño detalle, a ver, acá, ajá, ya. Entonces lo grafico de esta forma, ¿ok? Aumenta mi rate del presupuesto, paso de esta parte consumo A un consumo B, que también es óptimo, ¿ok? Convenientemente lo pongo acá, tangencia, mi curva de diferencia, tangencia en ambos casos, ¿ok? Pero este es mi consumo inicial, C0 y 0,2. O este es mi nuevo consumo óptimo. Como pueden ver, en mi nuevo consumo óptimo, el consumo del periodo 1 ha aumentado, pero el consumo del periodo 2 perdón, el consumo del periodo 1 ha disminuido, pero el consumo del periodo 2 ha aumentado. Okay, o sea, convenientemente coloco para que sea de esa forma. Así, convenientemente lo coloco para que sea de esa forma. ¿Ok? Así lo pongo de manera conveniente. Así adrede a propósito lo coloco. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Este, y luego, ¿qué ocurre? Luego va a ocurrir lo siguiente. Que la gente es deudor neto. ¿Ok? Entonces, ingreso disponible es menor a sus consumos. Así es a lo que me dice el ejemplo. Que la gente es deudor neto. Por eso, esto se consume, el C1 inicial se tiene que endeudar mucho, pero si consume en este nuevo óptimo, el periodo 1, se va a endeudar menos. ¿Ok?
Entonces acá está, pues, ¿no? Este es el consumo 2, óptimo inicial. Este es mi ingreso disponible en el periodo 2. Entonces, esta brecha me ayuda a cancelar esta deuda, ¿no? ¿Ok? Ahora, en el nuevo equilibrio, cayó mi consumo 1, por eso me endeudé menos, ¿no? Ahora, este es mi consumo último en el periodo 2. Y como disminuyó mi impuesto en el periodo 2, aumenta mi ingreso disponible, ¿cierto? Mi ingreso disponible aumentado. Y ahora esta brecha es más pequeñita, pues, ¿no? Esta brecha es más pequeñita, justo porque, y justamente es más pequeñita esa brecha, ese exceso de ingresos disponible en el periodo 2, para pagar esta deuda que ahora es más chiquita, pues, ¿no? Esta deuda que es más chiquita, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería para el grupo B? Para el grupo B es, eh, grafique cuando la gente es ahorrador neto. Bueno, simplemente muevo, pues, ¿no? Este ingreso disponible no va a estar a la izquierda de los consumos óptimos, sino va a estar a la derecha. Y este ingreso disponible en periodo 2 no va a estar arriba, no va a ser superior a los consumos óptimos, sino que van a estar por aquí debajo. ¿Ok? Van a estar por aquí debajo. Nada más, eso va a ser el cambio en los gráficos para el grupo B. Eso es lo que yo espero también que encuentren, ¿cierto? Eso es lo que yo también esperaría que encuentren. ¿Ok? 5. Pregunta 5. Vamos por el grupo. Creo que eso es parecido a ambos grupos. Grupo B. Sí, esa pregunta es parecido para ambos. Los dos es igualito, sí, es igualito. Esa pregunta es igualito para ambos grupos. ¿Ok? Entonces, voy a responder eso, igual para los dos, porque es una pregunta igualita. ¿Es la pregunta 5 o qué pregunta? Ya, perdón. Entonces, bueno, a ver, para recapitular más. Como el sigma es 1, eso me preguntaba, ¿no? Si el sigma es 1, la función de utilidad es un logaritmo, pues, ¿no? Entonces me dice, hay las funciones de consumo en cada agente, grafique los casos en un mismo plano. Ok, acá hay dos agentes, ¿no? Aquí hay dos agentes que tienen diferentes informaciones y me piden graficar las funciones de consumo, los consumos óptimos para cada agente en un mismo gráfico. Añade algún supuesto. Entonces, me voy acá y me dicen, a ver, esto de la PD2, pues, ¿no? Cuando hay funciones de consumo es logarítmica, así es. Los consumos óptimos, ¿cierto? Así es los consumos óptimos. ¿Ok? Como hemos hecho la P2. Aquí no, por eso no se pide plantear el lagrangiano, porque eso ya hemos hecho. Ahora, ¿qué quería añadir acá? Mm, Aquí quería añadir algo. Ah, no. Ah, no, creo que es esto. Ya, acá. A ver, los supuestos. Los supuestos. Eh, por ejemplo, ahí me ponen supuestos. Ok, voy a regresar. Ok. No creo muy bien los supuestos. El supuesto es lo siguiente. Que el primer agente cuenta con un stock de activos financieros, pero el segundo no. Pero son unos agentes exonerados del impuesto. Ah, ok. Eh, ya. Entonces, este es el consumo 1 y consumo 2 para la gente A. ¿Ok? Y acá hay riqueza financiera, ¿no? Ingresos disponibles está. El agente B, bueno, sería igualito. Como dicen, son idénticos ambos agentes, sería igualito. Solo que ahora no hay ahorro 1. Me dice que la agente 2 no tiene, agente B no tiene ahorro, pero tampoco paga impuestos en el periodo 1, por eso que ni A ni T1 aparecen. Nada más, la única diferencia. Nada más. Entonces, tengo que ver un supuesto, pues, ¿no? Como todos se parecen, ¿quién es mayor? Este consumo 1, ¿es mayor al consumo 1 de la gente A? ¿Cómo puedo saber? Bueno, para eso tengo que saber si A1 es mayor a T1, entonces el consumo 1, consumo 2 de la gente A son mayores a la gente B. ¿No? Y eso es lo que pongo, hágale caso a este supuesto de acá, ¿no? Este supuesto no, a este que está en rojito bien bonito. Entonces, ¿qué pasa si mi riqueza autónoma de la gente A es mayor al impuesto? Entonces, entonces acá va a ser positivo, pues, ¿no? Acá va a ser algo positivo más Y1 y esto de acá, pues, ¿no? A diferencia de esto, que solo está Y1 más esto de acá, pues, ¿no? Aquí solo está
A ver, aquí solo está Y1 más Y2 menos T2 entre 1 más R. Aquí también. ¿Ok? Pero acá como A1 menos T1 tiene un saldo positivo, entonces va a ser ese saldo positivo más Y1 más Y2 menos T2. Entonces C1 y C2 del segundo agente, perdón, C1 y C2 del primer agente va a ser mayor. Eso lo tengo que explamar en mi recta de presupuesto, pues, ¿no? Acá está. El consumo 1 y el consumo 2 del segundo agente es mayor. Por eso tiene de esta forma, ¿ok? Tiene esta forma, ¿ok? Y el consumo de la gente 2 es aquí, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué su recta presupuestaria es pequeña? Bueno, tiene que ser así, pues, ¿no? Su recta presupuestaria tiene que estar debajo. La recta presupuestaria de la gente B tiene que estar debajo de la de la gente A, para que sí vaya en línea lo que me estoy proponiendo arriba, pues, ¿no? Que los consumos de cada periodo son mayores a los consumos en cada periodo de la gente B. La función de utilidad es la misma para ambos agentes. La pendiente de la recta presupuestaria es 1 más R. ¿Eso está cambiando o no? No cambia la pendiente. ¿Qué se está cambiando qué? Ah, está cambiando los impuestos, ¿no? Está cambiando, la gente B no tiene riqueza financiera, pero no paga impuestos. Pero la gente A sí tiene riqueza financiera y esta riqueza financiera es mayor a sus impuestos que paga en el periodo 1. Es por eso que la renta por supuesto de la gente A es mayor, pues, ¿no? Es por eso que es hacia arriba, ¿no? Es por eso que la renta del presupuesto de la gente A es, es paralelamente superior a la renta presupuestaria de la gente B, pues, ¿no? Porque la gente A tiene riqueza financiera, que si bien paga impuestos en el periodo 1, su riqueza financiera es mayor a sus impuestos que paga en el periodo 1. ¿Ok? Solo hay cambios en rentas presupuestarias nada más. ¿Cierto? Ya está. Ahora, consumos y restricciones de liquidez. ¿Ok? Entonces, a ver, el agente B eso es igualito para ambos casos. A ver, la gente B, aquí creo que coloco el caso cuando la gente es deudor neto, ¿no? ¿Qué pasa si la gente dice, supongo que se incrementan los impuestos en el primer periodo de tal forma que la gente se convierte en deudor neto? Grafique sus resultados en plano 1 y 2 en el caso de restricciones y sin restricciones de liquidez. ¿Cuánto es el consumo en cada caso? Entonces, cuando no hay restricciones de liquidez, esto es mi consumo óptimo, pues, ¿no? Esto es. eh, Este es mi consumo óptimo. El consumo que obtengo cuando maximizo mi utilidad, sujeta a mi restricción, ecuación de Euler, senda de consumo, todo eso. Eso es. Cuando no hay restricción de liquidez, estos son los consumos, ¿no? ¿Ok? Cuando no hay restricción de liquidez, la gente puede alcanzar su consumo óptimo. O sea, en este caso, como ha aumentado T1 y de esa forma se convirtió en deudor neto, ok, entonces la gente va al sistema financiero, se pide prestado, de tal forma que llega a consumir sus consumos óptimos, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hay restricción de liquidez? Cuando hay restricción de liquidez, ¿ok? Em, no accede al mercado financiero, pues, ¿no? No se pide préstamo, no pide préstamo. Entonces se consume todo lo que tiene lo consume en cada periodo. No hay forma en cómo generar rendimiento, ¿no? Entonces consumo lo que tiene en el primer y segundo periodo, consume. Entonces, y eso es lo que hace, pues no es consumir todo lo que tiene. Su ingreso disponible más sus ahorros. Eso es lo que va a consumir en el primer periodo. ¿Ok? Va a consumir todo lo que tiene. Porque no va a generar ahorros, ¿no? O sea, no se endeuda. ¿Ok? A ver, como la gente es deudor, acá el supuesto es que la gente es deudor, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que su consumo óptimo verdadero es mayor a su ingreso disponible sumado más su riqueza. ¿Ok? Acá está en forma gráfica. Acá está. Acá está en forma gráfica de manera más exacta, ¿ok? Tanto ha aumentado el impuesto que su ingreso disponible, incluso sumando el ahorro, sumando sus activos financieros, van a ser pequeños comparados a su consumo óptimo. Por eso que necesita endeudarse. Necesita endeudarse. Pero como tiene restricción de liquidez y no se puede endeudar, entonces, bueno, consume todo lo que tiene, pues, ¿no? Va a consumir todo lo que tiene el periodo 1. ¿Ok?
Y como ya no genera ahorros en el primer periodo, en el segundo periodo, como ya muere, entonces consumo todo lo que tiene el consumo en el segundo periodo, pues, ¿no? ¿Ok? Y por tanto va a consumir esta canasta que está acá en bolita. Y bueno, por ahí de microeconomía, por cualquier canasta pasa una recta de presupuesto, entonces pasa una curva de diferencia. Entonces por acá pasa la curva de diferencia. Que como se dan cuenta, esta curva de diferencia es menor a la curva de diferencia inicial. Entonces, ergo, en consecuencia, cuando la gente enfrenta restricciones de liquidez, su nivel de utilidad no es óptimo, ¿no? No es óptimo su nivel de utilidad. Su nivel de utilidad es menor, ¿ok? Eso es la pregunta esa es la respuesta a la pregunta de cómo se relaciona el bienestar con este contexto, ¿no? O sea, cuando no accede a mercados financieros, el bienestar de la gente es menor. Cuando hay mercado financiero, la utilidad de la gente aumenta, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la gente es ahorrador neto, pero no tiene acceso al mercado financiero? O sea, no puede, sus ahorros no generan rendimiento. Entonces, bueno, en este caso, el supuesto es que los ingresos de la gente aumentan. Es por eso que su recta presupuestaria crece, ¿ok? Y a ver, su recta presupuestaria aumenta, ¿ok? Ese es a ver, esperen, a ver, ahí quiero ver una cosita. Es la gente, la pregunta de, supongo que se incrementa los ingresos a la gente 2 y la gente 2 ya, ¿ok? Está bien, solo quería verificar que se trata de la gente 2. Ah, perdonen. Ya, solo quería verificar que se tratase de la gente 2. Entonces, bueno, esto voy a obviarlo, ¿ok? La gente 2 no paga impuestos. Esto no debe estar, ¿ok? No se preocupe, esto lo voy a considerar. No debería estar este pago de impuestos, ¿ok? Pero está bueno que no estén los activos financieros, ¿no? O sea, los activos financieros no hay. Por eso que aquí no está activos financieros. Y quito los impuestos, ¿no? Los impuestos acá debería quitar. Eso lo voy a considerar, ¿ok? Lo voy a apuntar. Que no tomar en cuenta los SST1, porque la gente 2 no paga impuestos, ¿no? Y eso compensa que no tenga activos financieros, ¿no? ¿Ok? Entonces este cambio nada más voy a hacer, ¿ok? En el caso 2 0. En la gente B, el paso periodo 1 es 0, ¿no? Entonces, pero la idea no cambia, la idea es la misma, ¿ok? El agente es ahorrador neto, o sea, su consumo óptimo es menor a su ingreso disponible, en este caso su ingreso. ¿Ok? Como su ingreso ha aumentado tanto, o este es su nuevo ingreso, y su ahorro, su consumo óptimo ahora es pues no, es mayor, y genera un ahorro grande, ¿no? Y ese ahorro grande le permite cubrir esta brecha, ¿no? Porque convenientemente con la gente es ahorrador neto, su ingreso disponible en el periodo 2 es menor a sus consumos óptimos, pues no, pues necesita cubrir esta brecha. ¿Cómo lo cubre? Con los ahorros que genera en el periodo 1. ¿Ok? Ahora, pero ¿qué pasa si la gente no tiene acceso al mercado financiero? Ese ahorro por 1 más R no va a existir. Solo va a existir ese, el ahorro, nada más. Ya no hay rendimiento. El ahorro va a seguir existiendo, pero no hay rendimiento. Pero la gente necesita el rendimiento, necesita ese rendimiento para llegar a consumir con su canasta de consumo 1 y consumo 2 óptimos. Entonces, como no llega ese rendimiento, no llega a ese rendimiento, entonces una opción es que la gente consuma, una opción, ojo, una opción es que la gente consuma todos sus ingresos en el periodo 1 y como consumió todos sus ingresos en el periodo 1 no tiene ahorros y en el consumo en el periodo 2 es todo su ingreso disponible, acá en el periodo 2 si la gente paga impuestos. Entonces, ¿cuál sería su canasta de consumo? Sería esta canasta C, pues, ¿no? La canasta C compuesta porque en el consumo 1 consume todos sus ingresos, en el consumo 2 consume solo su ingreso disponible. No, consume su ingreso disponible, pues, ¿no? Y por C pasa a una función de utilidad, sí, pasa una función de utilidad. U3, que como podemos ver es menor, es mucho menor
incluso, incluso es menor a U2, es menor a 1, es pequeño. Entonces se dan cuenta de cómo esta falta de acceso al mercado financiero afecta a la utilidad de los agentes. Los agentes ya no pueden maximizar su utilidad como ellos quisieran. No alcanzan su nivel de utilidad óptimo. ¿Ok? No van a alcanzar su nivel de utilidad óptimo. No lo van a alcanzar. No va a poder ser alcanzable. ¿Ok? Esos niveles. ¿Ok? No se va a poder alcanzar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a consumir la gente. La gente va a consumir como una canasta en C. ¿Ok? Como una canasta en C va a consumir. ¿Ok? Y como pueden ver, su utilidad cae. Pues no, su utilidad no es como su utilidad que él quisiera, porque la gente, si pudiera acceder al mercado financiero, sus ahorros los destina a una cuenta financiera y generan rendimiento, y así su utilidad mejora, pues, ¿no? Pero no tiene acceso al mercado financiero, entonces sus ahorros no generan rendimiento. Sus ahorros no van a generar, los ahorros de la gente no van a generar rendimiento, ¿ok? No van a generar rendimiento los ahorros de la gente. Y por tanto, como no van a generar rendimientos, no tiene esas fuentes adicionales que necesita para poder consumir lo que busca en el periodo 2, ¿no? Porque ¿cómo la gente alcanza a consumir C2 óptimos? ¿Cómo? Bueno, alcanza porque su ahorro lo destina al mercado financiero y obtiene un rendimiento, pero si no accede al mercado financiero, no hay forma de cómo cubrir esas brechas, por eso es que la gente consume menos, ¿no? Va a consumir menos, lamentablemente, ¿no? Como la canasta C. Bueno, y su utilidad es bien pequeña, ¿ok? Esa es la idea. Pues no, una opción es que consuman efectivamente solo su ingreso disponible en ambos periodos. ¿Ok? La última pregunta es cuando hay restricción de presupuesto público, ¿no? Entonces, maximizo mi utilidad, sujeta a mi restricción de presupuesto, ¿ok? Acá está. ¿Ok? Maximizo mi utilidad, sujeta a mi restricción de presupuesto. Y ya la combiné, ¿cierto? Acá está G1 y G2, ¿ok? Nada más. Entonces, de mi ecuación de Euler, ¿no? Condición de optimización Tm es igual a 1 más R. Acá está. Esto ya hemos hecho en la P, ¿no? Esto no hay novedad. Esto ya lo hemos hecho, chicos. No voy a repetir, esto ya lo hemos hecho. ¿Ok? Este... Ya lo hemos hecho esto de acá, ¿no? El consumo, la ecuación de Euler, este... Acá está la ecuación de Euler. eh, Esta senda óptima de consumo y lo que hago es reemplazar en mi restricción de presupuesto, pues, ¿no? Y ahí yo consumo uno y consumo dos. Entonces, como hay muchos coeficientes, va a estar uno más R entre uno más ρ, todo elevado a la 1 entre sigma, como va a haber muchos estos parámetros como hemos visto en la P2, lo veo conveniente reemplazar por un alfa, ¿no? Alfa K, alfa, ¿ok? De tal forma que alfa es todo esto de acá. Esto lo hemos visto en la P de 1, me parece. ¿Ok? Nada. ¿Ok? Entonces, cuando hay gasto público, el consumo ya no se representa, como no hay T, no hay ingreso disponible, matemáticamente no hay, solo hay G, es por eso que solo se coloca C, el consumo en función de Y1, ¿no? Y ahí está, nada más lo adecuan para que sea así. Ahora, como ya sabemos cuándo es el consumo en el periodo 2, en el periodo 1, lo reemplazo en la senda de consumo óptima y voy a hallar cuánto es el consumo en el periodo 2, pues, ¿no? Este es el consumo en el periodo 2. Y en este caso, ¿cuánto es beta? Beta es todo este valor. Con ver es operar, es álgebra. Entonces, adecuo, factorizo para que el consumo 2 esté en función de Y2. Y bueno, el ahorro va a ser mi ingreso menos mis impuestos menos mi consumo. ¿Ok? De esa forma. De esa forma, estos son mis ahorros que genero. ¿Ok? Aparte está mi riqueza financiera. Aquí lo podrían agregar o no. ¿Ok? Está bien, si la agregan o no. ¿Ok? Reemplaza C1, ¿no? Reemplazan C1 y van allá, reemplazan C1
Y nada más, ¿no? Tiene cosas de simplificar, ¿no? Solo reemplazan C1 nada más. Y ven cómo es. Solo aquí están reemplazando C1. ¿Ok? Parte analítica. ¿Qué pasa si los impuestos en el periodo 1 caen? Y mi variable de ajuste es G2. Ese es el caso del grupo A. ¿Qué caso el grupo A? Grupo A, grupo A, grupo A. Grupo A, aquí está el grupo A. Aquí está el grupo A, ¿dónde estás? Ya. Cae el impuesto en el periodo 1 y mi variable de ajuste es G2. ¿Ok? Entonces, como cae mi impuesto en el periodo 1, eso no está cambiando mi restricción de presupuesto, por eso que no cambia mi consumo, ¿ok? Eso ya hemos discutido de lo de equivalencia ricardiana. Pero sí va a aumentar mis ahorros, ¿no? Si caen mis impuestos, obviamente gasto menos y aumento mis ahorros. Entonces, como el impuesto en periodo 1 cae, se tiene que equilibrar mi restricción de presupuesto del gobierno, ¿no? ¿Cómo lo equilibrio? Me dan ya la variable de ajuste y G2 cae. Y si G2 cae, mi riqueza financiera, mi riqueza humana aumenta, o sea, mi riqueza aumenta y por ahí aumenta C1 y C2. ¿Por qué digo que cuando G2 cae aumenta mi riqueza financiera y con ello aumenta mis consumos? Porque acá está, pues, ¿no? G2 cae, como tiene el signo menos adelante, C2 aumenta. G1 cae, como tiene con menos adelante, C1 aumenta. Entonces, cuando G1, perdón, G2 aquí en este caso, cuando G2 cae, aumenta mi consumo, ¿ok? Ah, está. Matemáticamente, voy a mi ecuación de consumo y solo diferencio C1 con G2. Nada más. Y llego a esto. ¿Y cómo relaciono el choque que es T1 con mi variable de ajuste que es G2? De la restricción de presupuesto, pues, ¿no? Tomo los diferenciales de mi ecuación de presupuesto, nada más. ¿Dónde está mi presupuesto público? No está acá. Por eso tengo que mostrarle estos de acá. Esto de acá les tengo que mostrar. Acá. Acá está. Aquí tomo de diferenciales. D no cambia. G no cambia. Ah, diferenciales G sí. Entre 1 más R. T1. ¿Cuál es el que cambia? T1, ¿cierto? Sí. T1 cambia, sí. Diferencial de T1. T2 cambia, no. Entonces sería diferencial de G2 entre 1 más R igual a diferencial de T1. ¿Ok? De ahí saco esa relación de diferenciales. ¿Ok? Entonces, de ahí saco esa relación entre mi variable de ajuste y la variable que genera el choque, en este caso T2, y encuentro esa relación, ¿no? Acá está, aquí ya despejé, pues, ¿no? 1 más R que está dividido acá, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Ok? Entonces acá, pues, sus diferenciales G2, lo reemplazo, es 1 más R, diferencial de T1. ¿Ok? Entonces, 1 más R entre 1 más R, como están acá, se van y solo me queda menos alfa diferencial de T1. Como T1 ha disminuido, entonces, menos con menos, aumenta C1. Acá, para el otro grupo, para el grupo B, para el grupo B, grupo B, acá está el grupo B que estoy mostrando, es otro ejercicio, ¿no? T2 aumenta, ¿y cuál es mi variable de ajuste? ¿Qué pasa si T2 aumenta? Ah, si T2 aumenta, acá, si T2 aumenta y me dicen que, perdón, si T2 aumenta, me dice que mi variable de ajuste es G1, entonces T2 aumenta, G1 tiene que aumentar, ¿no? Para que esté en equilibrio la ecuación del presupuesto del gobierno, ¿no? ¿Ok? T2 aumenta, tiene que cambiar las variables y la variable de ajuste G1 tiene que aumentar. Entonces, diferencial de G1 debe ser igual a la diferencial de T2 entre 1 más R. ¿Ok? Eso nada más tenían que aplicar y tenían que resolver. ¿Ok? Eso para el grupo B es de esa forma. ¿Ok? Entonces, de manera similar se va a ir desarrollando. ¿Ok? De manera muy similar. Perdón, a ver, de manera muy similar le va a salir a los grupos. ¿Ok? Eh, a ver, aumenta T2. De manera similar. Es muy probable que le salga que C1 disminuye. En ese caso,
lo más probable es que C1 disminuya para el grupo B, ¿ok? Para el grupo B el C1 debería disminuir, ¿ok? ¿Ok? El C1 debería disminuir, lo más probable es que el C1 deba disminuir, ¿ok? Eso es lo más probable, que el C1 disminuya, ¿ok? Porque va a ser diferencial de C1 menos alfa G, y tenemos que buscar, pues, ¿no? En este caso es, allá, como la variable de ajuste es G1, sería diferencial de C1 igual a menos alfa, ya no va a ser 1 más R, sino va a ser menos alfa diferencial de G1. Como G1 aumenta con este menos, pues negativo, va a caer el consumo. ¿Ok? Eso es lo que debería pasar, que caiga el consumo para el grupo B. Ojo, este es el grupo A, el consumo aumenta. Entonces diferencial en C2, ¿ok? Ya está. Ahí opero, reemplazo y debería salir, aumenta. A ver, para el grupo 2, grupo B, diferencial de C2 es menos beta, diferencial de G1, ¿ok? Y G1, diferencial de G1 es igual a diferencial de T2 1 más R. Como diferencial de T2 está aumentando, y acá hay un signo menos, negativo. Entonces, el consumo en periodo 2 cae. Grupo B es lo contrario al grupo 1, ¿ah? Al grupo 1 consumos caen, el grupo B los consumos van a caer. El grupo 1, digo, los consumos van a subir, el grupo 2 los consumos van a caer. ¿Y qué pasa sobre el ahorro? Bueno, simplemente aplico diferenciales a T1 que está cambiando a G2, reemplazo, diferencial de G2 es 1 más R diferencial de T1, esto por la restricción de presupuesto del gobierno, como ya he explicado. Factorizo y ¿qué me sale? Alfa menos 1, diferencial de T1. Alfa es menor que 1, ¿ok? Y menos 1 es negativo. Con este negativo, positivo, aumenta ahorro, ¿ok? ¿Ok? Entonces, acá está. El G1 está en los interceptos. Aquí la variable justa es G2. G2 está en el intercepto. Entonces, convenientemente tengo que mover mis rectas en el intercepto de tal forma que aumente mi consumo. Por eso que es un cambio del intercepto paralelamente y hacia arriba, ¿no? Porque así se va a reflejar que mi consumo ha aumentado. Entonces, aquí hay un movimiento paralelo hacia arriba, donde ahora mi consumo es mayor. ¿Ok? Paso de A a B. ¿Ok? Cambio paralelos, nada más. Y ahora tengo que representar ese caso en mi recta de presupuesto, en mi recta de presupuesto con mi función de utilidad, en el caso que la gente es ahorrador neto. ¿Ok? Entonces, como ha disminuido ha disminuido el gasto público del periodo 2, ¿ok? El gasto público del periodo 2 ha disminuido, eso aumenta mi restricción de presupuesto, ¿ok? Eso aumenta mi restricción de presupuesto. ¿Ok? Si nos vamos a la P2, por ejemplo, estos interceptos, aquí está Y, aquí está G1, Y2, G2, ¿ok? Y G1 y G2 están con signo menos, ¿cierto? Es por eso que cuando cae G1, G2, va a aumentar mi recta de presupuesto. Está aumentando mi recta de presupuesto, este es mi nuevo punto de tangencia, condición óptima, y mis consumos, consumo 2, ahora mayores, ¿ok? Ahora, esto es lo importante, esto es lo bonito. Este era mi consumo óptimo al inicio, y esto era mi ingreso disponible, ¿ok? Entonces, mi ingreso disponible es mucho mayor en mi consumo óptimo en el periodo 1, y es por eso que tengo ahorro. Y adrede, mi ingreso disponible en el periodo 2 lo pongo pequeño, muy pequeño comparado a mis consumos óptimos. Y este ahorro me permite cubrir esta brecha. Ese ahorro más un rendimiento me permite cubrir esa brecha. Este, para este caso, ahora cuando el caso en que me dicen, el ejemplo me dice que el impuesto en el periodo 1 ha disminuido. Entonces mi ingreso disponible aumenta, ¿no? Este es mi nuevo consumo óptimo. Y este es mi ahorro. Ha crecido, es más grande, ¿no? O hay ahorro. Y este ahorro me permite, tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque ahora, como mi ingreso disponible en periodos no ha cambiado, o sea, Y, no me dicen que cambie Y, no me dicen que cambie T2, se parece constante, pero ahora mi consumo óptimo es más grande. Y es por eso que este ahorro debe ser mayor. Claro, es mayor, pues tiene que ser mayor este ahorro. Lo pongo adrede. Tiene que ser mayor para que me permitan cubrir esta brecha que ahora se ha empleado, ¿no? Y eso va en línea de lo que hemos hallado arriba, pues, ¿no? ¿Qué hemos hallado del ahorro? El ahorro hemos hallado que es negativo por negativo, como T1 cae y esto es negativo, positivo. Matemáticamente he hallado que el ahorro debe aumentar. Es por eso que ahora el ahorro es más amplio, porque tiene que cubrir esta brecha que ahora es mayor, pues, ¿no? Ahora mi nuevo consumo último periodo es más grande, ¿ok? Y hemos visto en la parte matemática que
los nuevos consumos son mayores, ¿no? Estos choques que lo que hacen es aumentar mis consumos en cada periodo. ¿Ok? A ver, esta parte por la que muchos tenían dudas era un reto. Si Y1 y Y2 caen, ahora como el impuesto depende del salario, entonces si salario, digo, del ingreso, si el ingreso cae, T1 y T2 cae. Acá está, T1 y T2. Como cae, mi presupuesto público debe estar en equilibrio, ¿no? Tiene que caer G1 o tiene que caer G2 o ambas. A mí solo me dicen que la variable de ajuste es G1, G1 cae. Y cuando G1 cae, hemos visto que aumenta mis consumos 1 y consumo 2, pues, ¿no? Cuando G1 cae, mis consumos aumentan. Eso de la ecuación en consumo. Esa es mi analítica, ¿ok? Mi analítica me dice esto, que consumo y consumo 2 deberían aumentar, ¿ok? Hasta ahí, hasta ahí nada más llego a la analítica, tengo que comprobar qué sucede en la realidad, en la práctica, ¿ok? Entonces, acá está el detalle. De mi restricción de presupuesto, acá está el D, ¿no? D más T1 más T2 1 más R es igual a G1 más G2 entre 1 más R, ya. D no cambia, G2 no cambia. T, ahora aquí se reemplazo, para evaluar la parte matemática, acá se reemplazo el T, que es T minúscula, la tasa por el Y, acá sí, porque acá T está cambiando, pues no es T por diferencial Y1, T2 está cambiando, que es el T por diferencial Y2, y G1 cambia porque es mi variable de ajuste, ¿no? Que sí me propone el ejercicio, ¿ok? Entonces Y1, diferencial Y1, diferencial Y2 es igual, por el condición del problema. Entonces, eso aplico acá y factorizo y me sale que T diferencial de Y es por 2 más R entre 1 más R es diferencial de Y1. ¿Ok? Tengo esa relación que la dejo ahí. ¿Ok? Ahora, de la ecuación del consumo, de la ecuación del consumo me sale esto. Diferencial de consumo 1 es igual a alfa 1 más R diferencial de Y2 más diferencial de Y1 menos alfa diferencial de G1, ¿no? Aquí las variables que están cambiando es Y2, Y1 y G1. Por eso es que diferencio con todas estas. ¿Ok? Y aquí reemplazo, pues, ¿no? Diferencial de Y2, diferencial de Y1, todos como son iguales, lo igualo a un diferencial de Y. Neutral, pues, ¿no? Como son iguales. ¿Ok? Ya está, diferencial de G1 lo reemplazo por esta relación que hallé del equilibrio del presupuesto público, ¿no? Y, y acá está reemplazado, ¿ok? Esto no es masa, este es el T, tasa de positiva, ¿ok? Entonces acá factorizo, pues no factorizo, acomodo y, perdone, me sale que diferencial de G1 es igual a alfa entre 1 más R por todo esto por diferencial de Y. ¿Y esto es positivo o negativo? Positivo, pues no. 1 menos T es positivo porque el T es la tasa, es como es una tasa, va de 0 a 1. 1 más R es positivo. 1 menos T es positivo. Todo esto es positivo. Y con el Y que es negativo, el consumo 1 cae. El consumo 1 está cayendo. ¿Ok? Aquí faltó hacer una cosa adicional. Chicas, chicos, como Y1 y Y2 caen, ¿ok? Eso también lo voy a considerar, es otro punto que estoy viendo. En esta última pregunta, la pregunta 5. Como Y1 y Y2 cae, y entonces cae la riqueza humana, ¿cierto? Y por lo tanto C1 y C2 debe caer. ¿Ok? C1 y C2 debe caer. ¿Ok? Aquí también debería abrirse otra flechita. ¿Ok? C1 y C2 cae. Y por otra parte, como G1 cae, entonces C1 y C2 aumenta. Pero no tengo nada seguro. ¿Ok? Eso, la parte matemática me va a ayudar. ¿Ok? ¿Y qué me dice la parte de matemática? La parte de matemática me dice, consumo 1 va a tener que caer. Lo mismo, para la ecuación de consumo 2 aplico diferencial S2, diferenciales de las variables que están cambiando, ¿ok? Diferencial de Y1, diferencial de G1, más beta 1 más R, diferencial de Y2, ¿ok? Este, menos beta, diferencial de G1. Entonces, a ver, perdonen, ya. Beta, diferencial de Y1, con beta entre 1 más R, diferencial de Y2, como Y1, diferencial de Y1 es igual a diferencial de Y2, aquí lo estoy factorizando.
y beta diferencial de G1. ¿Y cómo era G1? G1, diferencial de G1 era esto, ¿no? T por 2 más R, 2 más R, diferencial de Y. Entonces acá factorizo Y, diferencial de Y factorizo. Y adecuo, pues, ¿no? Como factorizo diferencial de Y, este lo factorizo y ¿qué me sale? 2 más R, 1 menos T, 1 más R. Positivo. Cuando esto es negativo, ¿qué me va a salir? Que consumo 2 cae. ¿Ok? Eh, luego, no, esto no. O bien esta parte. ¿Ok? Consumo 1 y consumo 2 están cayendo. ¿Ok? Consumo 1 y consumo 2 están cayendo. ¿Ok? A ver, ¿por qué tengo Y2 que es acá? Y2 aumentaba. A ver, ¿por qué tengo Y2? A ver, vamos a ver. ¿Por qué Y2 tengo ahí? Me dicen que T1 disminuye. T1 es el que está disminuyendo. No, espera. Ah, perdón. Ok. Entendí. Perdón. En esa parte es Ya sé por qué es así. El ingreso cae. Ok, ¿a dónde está? Creo que acá está una forma más clara. No. Listo. Ok, listo. No hay problema. Como los consumos están cayendo y mis variables son Y1, Y2, ¿ok? Y G1, esas variables son lo que me están haciendo es cambiar mi intercepto, ¿ok? No está cambiando mi pendiente. Entonces, como mi consumo cae, hacia abajo cae la gráfica, ¿ok? ¿Y qué más? Como Y1 ha caído por este choque de la pandemia, ahora paso Y1 0 a Y1 1. Y esto va a ser un nuevo consumo. Consumo inicial A, consumo inicial B. Consumo segundo, después B. Igual para el segundo caso, ¿no? Como mi consumo cae, convenientemente debe caer mi ecuación mi ecuación 2 hacia abajo, ¿ok? Y ahora, como el ingreso 2 también ha caído por el efecto choque, yo entonces paso de una situación de A a una de B. Entonces, como han caído consumos en ambos periodos, porque ha caído el ingreso, el ingreso ha caído, ¿ok? El ingreso ha caído muy fuerte, entonces mi renta presupuestaria se contrae, ¿no? Hacia abajo. Y esta va a ser mi nueva canasta óptima, ¿no? B. Que la inicial era A, ahora es B. Y va en línea, pues, ¿no? Mis consumos óptimos ahora son menores. ¿Ok? Entonces, aquí era el caso en que la gente es ahorrador neto. Entonces, pasamos de una situación inicial de acá. Esta es mi situación inicial. No tenía ingreso disponible, este es mi consumo óptimo. Y la diferencia es el ahorro. Ahora, como mi ingreso disponible ha caído porque mi ingreso ha caído, por efecto choque, y ha caído también mi consumo óptimo, entonces, este, a ver, creo que acá no sé si me piden el ahorro, no sé si allí el ahorro, no me piden el ahorro, ¿no? No, aquí no me piden el ahorro, ¿ok? Pero supongo que todavía sigue viendo ahorro, ¿ok? Sigue viendo ahorro, ¿ok? Supongo que todavía sigue viendo ahorro, ¿ok? Te dicen, el ejercicio piden que sea ahorrador neto, ¿no? Por eso que se sigue poniendo que sigue siendo ahorrador neto, pues, ¿no? Si ingresa es un nuevo ingreso disponible, este es el nuevo ingreso disponible, es mayor. El nuevo ingreso disponible sigue siendo mayor el consumo, ¿no? Por eso es que es ahorrador neto. El ingreso disponible en periodo 2, este es el ingreso disponible inicial. Como ha caído ese ingreso, ahora esto es un nuevo ingreso disponible, mucho menor. Bueno, este es el consumo óptimo inicial, este es el nuevo consumo óptimo, ¿no? Que ha caído, ¿no? Y este ahorro nuevo le permiten de todas maneras cubrir esa brecha, pues, ¿no? Ha caído ingreso disponible, pero también ha caído el nuevo consumo óptimo, pues, ¿no? No se lo quieren cubrir. Eso nada más es lo que tenían que agregar. Nada más, ese detalle. Con D deudor neto, ¿qué va a pasar con D deudor neto? Ya no va a estar aquí, sino va a estar a este lado de la izquierda, ¿no? Ingreso disponible va a estar a este lado de la izquierda. Ingreso disponible periodo va a estar arriba del consumo. Nada más, ¿ok? Esa es la única diferencia. Ahora, esta pregunta. Demanda agregada. Demanda agregada depende del consumo 1 y gasto. Entonces, demanda agregada es consumo 1 más gasto 1. Demanda agregada 2 es consumo 2 más gasto 2. Nada más. Y explico diferencial. A ver, consumos están cambiando. ¿G1 está cambiando? No. G2 es el que cambia. G2 es la variable de ajuste. ¿Ok?
Entonces, a ver, en G1, en diferencial de demanda agregada en P1, como G1 no está cambiando, va a ser igual a diferencial de C1. Esto lo habíamos hallado, ¿no? Diferencial de C1 es menos alfa diferencial de T1. Menos con menos, más. Entonces, la demanda agregada en el periodo 1 aumenta. Acá, demanda agregada en el periodo 2, diferencial. Acá, diferencial de S2 es, ya hemos hallado, ¿no? Menos beta diferencial de T1. Y diferencial de G2, ¿no? Que sí existe, que es mi variable de ajuste. Entonces, diferencial de G2 es igual a 1 más R diferencial de T1. ¿Ok? Eso ya lo hemos hallado. Entonces, factorizo T1, me sale esto. ¿Ok? 1 más R menos beta. 1 más R menos beta. Ese es diferencial de diferencial de demanda agregada en periodo 2. 1 más R menos beta. Y bueno, y para eso 1 más R menos beta es positivo o negativo. Tengo que reemplazar, pues, ¿no? Tengo que operar 1 más R menos beta es igual a 1 más R. Y beta, este beta era este monto, pues, ¿no? Este monto beta le ponía este valor porque era muy trabajoso, ¿no? Trabajar con todo esto al mismo tiempo, ¿no? ¿Te imaginas hacerse matemática con todo esto? Uno entre 1 más R, no. Eso le hemos puesto beta. Y acá sí necesitamos saber cuánto es su valor exacto, ¿no? Entonces, bueno, pasa al otro lado multiplicar, pues, ¿no? 1 más R menos beta. Esta parte de acá que está dividiendo pasa acá a multiplicar, pues, ¿no? Y de ahí que obtengo, voy a obtener esto, chicas. Voy a obtener esto. 1 más R entre un exponente, 1 más ρ entre un exponente, más 1 menos 1. Entre todo esto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué me resulta? Como más 1 menos 1 se van, este es positivo. Todo número elevado, todo número elevado a un exponente siempre es positivo. Esto positivo. Entonces, positivo, 1 más R menos beta sale positivo. ¿Ok? 1 más R menos beta sale positivo. Y con T1 que ha caído, más con menos, cae. La demanda agregada en el periodo 2 cae. ¿Ok? Y bueno, como demanda 1 es consumo 1 más G1, esta es la ecuación del consumo 1, G1. Entonces, lo único que tengo que hacer es adecuar para que demanda agregada tenga un intercepto y no pendiente, ¿no? Que esté en términos Y1. Lo mismo para demanda agregada en periodo 2. Demanda agregada en periodo 2 reemplazo lo que es el consumo, ecuación del consumo, y le sumo G2. Y lo adecuo para que solo sea demanda agregada en función de Y2. Nada más. Esto va a ser mi intercepto y esto va a ser mi pendiente. ¿Ok? Listo. Entonces, como demanda agregada en el periodo 1 ha aumentado, y, ¿cuál es mi variable de ajuste? Y aquí lo que está cambiando es solo G2. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Acá G2. Cuando aumenta G2, con este signo menos de acá. Miren, ojo, este, este G2. El G2 en este caso, a ver, déjame ver. En este caso, G2, perdonen, es del grupo B, perdón, el grupo A. G2 disminuye, G2 disminuye, G2 disminuye. ¿Ok? G2 disminuye. Si G2 disminuye, con menos, el intercepto está aumentando. Acá, demanda agregada 2. Esto es positivo, ¿ah? 1 menos beta entre 1 más R es positivo. Lo que habíamos hallado acá, pues, ¿no? Acá habíamos hallado que 1 más R menos beta es positivo. Si a todo esto le divides entre 1 más R, ¿qué te va a salir? 1 menos beta entre 1 más R. Pero ya sabemos que 1 más R menos beta es positivo. Si eso le divide entre 1 más R, sigue siendo positivo, pues, ¿no? Y eso es lo que está acá, pues, ¿no? 1 menos beta, 1 más R. Esto es positivo. O sea, si G2 cae, acá el intercepto cae. En cambio, cuando G2 cae en la demanda agregada del periodo 1, aquí el intercepto aumenta. Ojo, miren el detalle. ¿Ah? Como la demanda agregada en el periodo 1 aumenta, hemos visto que el intercepto está aumentando. Por eso que aumenta la demanda agregada. Pero aquí cuando G2 aumenta,
aquí cuando G2 disminuye, perdón, cuando aquí G2 disminuye, aquí el intercepto aumenta. Como aquí G2 disminuye, aquí disminuye la demanda agregada, pues no, el intercepto. Y por eso que la demanda agregada cae. ¿Ok? Pasa de A a B. Y finalmente, demanda agregada, valor presente, es esto, ¿no? Demanda agregada más demanda agregada 2 entre 1 más R. Reemplaza, pues demanda agregada 1 es esto, demanda agregada 2 es esto, entre 1 más R. Adecuan, factorizan, ¿y qué sale? ¿Qué va a salir? Sale que demanda agregada, valor presente, el diferencial es diferencial de T1 menos alfa más beta 1 más R, diferencial de T1. Factorizan, ¿qué va a salir? ¿Qué le va a salir? Pero aquí, antes de eso, tienen que trabajar esto. Alfa más beta 1 más R. ¿Cuánto da? Y ustedes van a poder comprobar que alfa más beta entre 1 más R es igual a 1. Se comprueba. Acá está alfa y más beta entre 1 más R. Alfa. Aquí está beta entre 1 más R. Pasa a multiplicar por el otro lado. Operan, dividen, simplifican ¿y qué les va a salir? Que el denominador les va a salir igualito a su denominador. Se va 1. Y ahí se comprueba que alfa más beta entre 1 más R es igual a 1. Si este es igual a 1, entonces, ¿qué voy a obtener? Diferencial de T1 menos diferencial de T1. Eso es igual a 0. Oh, sorpresa. La demanda agregada a valor presente no varía. A pesar que hay cambio en impuesto y cambio en G, la demanda agregada a valor presente no varía. Entonces, ¿qué concluyo? Que a pesar que el gasto en el, que a pesar que cambios en el gasto cambian los consumos, ¿ok? Pero la demanda agregada a valor presente no varía. Entonces, ni la política tributaria ni de gasto mueven o alteran la demanda agregada a valor presente. ¿Ok? No tienen efecto en la demanda agregada a la economía. ¿Ok? Cuando lo mío, política fiscal y tributaria no tiene efecto en la demanda agregada en la economía. Cuando la demanda agregada lo evalúo en términos de valor presente. Como vemos, no cambia, no altera. Es como que no tuviera efecto la política monetaria ni fiscal. Perdón, la política tributaria y fiscal. ¿Ok? Bueno, entonces esto sería eh, para el grupo B, es lo mismo lo que hice yo. Y este, yo he resuelto este ejercicio del grupo B, ¿no? Cuando hay el choque de la epidemia, cuando es el choque de la epidemia, sucede esto, ¿no? Cuando es el choque de la epidemia. Bueno, para el grupo A, cuando a ustedes les tocó materias primas, boom de materias primas, entonces Y1, Y2 aumenta. Entonces Y1, Y2 aumenta los impuestos. Entonces, como aumentan los impuestos, tiene que haber variedad de ajuste, ¿no? G1, G2 tienen que aumentar. Entonces, grupo A ustedes se le ha puesto que G1 aumenta. Entonces, es la misma lógica, ¿no? De diferenciales, derivadas, y tienen que ahí van a encontrar ahí respuestas. ¿Ok? Grupo A. Lo que tiene que salir ahí es que lo contrario de lo que ocurre acá, pues, ¿no? Aquí consumo y consumo 2 han caído. Bueno, en ustedes, grupo A, tienen que ocurrir lo contrario, ¿no? Que aumenta, ¿ok? Que los consumos aumentan. Lo contrario a lo que hemos hallado acá, ustedes deben encontrar. Aquí, ustedes, por ejemplo, el grupo A, su letra presupuestaria inicial era acá, ahora va a tener que aumentar arriba. Sus consumos óptimos eran C1 y C2 inicial, ahora sus nuevos consumos óptimos va a ser como A, ¿no? Mayores, contrario al grupo B, donde sus nuevos consumos son menores, ¿no? Nada más. Y bueno, esta parte de acá sí es común a ambos y bueno, eso sería el solucionario con estos dos apuntes adicionales para calificar ya finalmente y nada más. Esto va a ser grabado y subido. Bueno, muchas gracias.